Aquel día comenzó con el color del engaño. Era una mañana de sábado y el sol derramaba una luz dorada y cara sobre los jardines de la mansión de los Fennet, haciendo que cada brizna de hierba pareciera una pequeña joya. Millie estaba en su habitación, un santuario de tonos pastel y recuerdos de su madre, observando el vestido que usaría en la fiesta de compromiso. No era blanco, sino un tono que la diseñadora llamó soplo de nube, un gris azulado tan pálido que parecía un trozo de cielo antes de ¡una tormenta! ¡Una tormenta! En ese momento, solo veía la belleza, la promesa. A sus 24 años, se sentía al borde de todo lo que siempre había soñado al casarse con Gino, el hombre que hacía tropezar su corazón. Y, eventualmente, asumir su lugar por derecho en la empresa que su madre construyó. Alisó la tela, sintiendo la textura fría y lisa bajo sus dedos, e ignoró la pequeña y obstinada punzada de ansiedad en su estómago, atribuyéndola al nerviosismo natural de una novia. La ansiedad, en realidad, tenía nombre y apellido Shirley Fennet. Su hermanastra, mientras Millie bajaba a desayunar, la encontró en el comedor, ya impecablemente vestida, con una sonrisa que era una obra de arte en falsedad. Los labios se curvaban perfectamente, pero los ojos permanecían duros como el cristal. Shirley siempre fue así, una presencia que exudaba una dulzura artificial, como el olor de las flores de plástico. Intercambiaban amabilidades que parecían ensayadas para una obra de teatro familiar, bajo la mirada distraída del padre de Millie, un hombre más interesado en la cotización de la bolsa que en los asuntos del corazón de sus hijas. Millie intentó, como siempre hacía, llenar el espacio entre ellas con un afecto genuino, elogiando el pelo de Shirley, preguntando por su día. Pero sus palabras parecían ser absorbidas por el vacío que existía entre las dos, un vacío frío y silencioso que nunca logró entender. La conversación en el desayuno era un ejercicio de diplomacia en un campo minado. El padre de Millie, Arthur Fennet, apenas apartaba los ojos de la tableta, donde los gráficos financieros subían y bajaban en ríos de verde y rojo. Emitió un gruñido de aprobación cuando Millie mencionó los últimos ajustes con el organizador de la ceremonia, pero era el mismo sonido que hacía al estar de acuerdo con su corredor de bolsa. Era una aprobación impersonal, un sello de proceda en otra transacción exitosa en el matrimonio de su hija con un heredero de otra familia influyente. Millie sentía el peso de esa transacción. Amaba a Gino, o creía amarlo, pero sabía que, para su padre, el afecto era solo un bono bienvenido. El verdadero premio era la fusión de nombres, de poder, de capital. Intentó sacar un tema más ligero, comentando sobre el tiempo, pero Arthur solo respondió bueno para los negocios, sin especificar cuáles. Cada palabra suya era un recordatorio de que en aquel imperio familiar, ella era tanto una hija amada como un activo valioso. Shirley, por otro lado, participaba en la conversación con un entusiasmo cortante. Tomó una rodaja de papaya con una delicadeza quirúrgica y con los ojos fijos en Millie dijo: «Pareces un poco pálida, hermanita. ¿Ansiosa por el gran día? ¿O será que Gino te está dando mucho trabajo?» El comentario aterrizó en la mesa con el peso de un yunque. Era la especialidad de Shirley, la preocupación que sonaba a acusación. Millie forzó una sonrisa, sintiendo el calor subir a su rostro. «Es solo la emoción, Shirley. Ya sabes cómo es. La verdad es que ella no sabía. Shirley nunca había mostrado una pizca de emoción genuina por nadie. Sus relaciones eran estratégicas, sus sonrisas calculadas y su afecto una moneda de cambio. Millie sabía que debía ignorarlo, pero la pequeña astilla ya estaba bajo su piel. La sugerencia de que algo andaba mal, de que Gino era un trabajo, una fuente de estrés que solo ella no veía, era una semilla de duda plantada con la pericia de una agricultora de discordia. Y entonces llegó Gino, entró en el comedor, como si fuera el protagonista de una película, con una sonrisa que parecía haber sido diseñada por un comité de marketing para vender felicidad instantánea. Vestía una camisa de lino blanco que le daba un aire de quien acababa de bajar de un yate. Le besó la coronilla a Millie, un gesto que era a la vez íntimo y performático, perfectamente ejecutado para la pequeña audiencia. «Mi futura esposa, más hermosa cada día», dijo, con la voz aterciopelada que la había encantado en la primera cita. Millie sintió su corazón dar un salto ensayado. La respuesta programada al estímulo de su encanto. Se aferró a esa sensación, usándola como un escudo contra el alfilerazo de Shirley y el distanciamiento de su padre. Gino era su puerto seguro, la validación de que estaba en el camino correcto, la prueba de que su vida estaba a punto de convertirse en aquel cuento de hadas que se había convencido a querer. Gino saludó a Arthur con un firme apretón de manos y un intercambio de comentarios sobre el mercado.
un lenguaje que los conectaba instantáneamente y excluía a Millie. Luego se volvió hacia Shirley y el aire de la sala pareció cambiar. Le dio un abrazo, un poco más largo de lo necesario, y dijo en Shirley: «Estás deslumbrante. Casi eclipsas a la novia». Él guiñó un ojo y Shirley se rió, una risa genuina que Millie rara vez oía. En ese instante no eran hermanastras, eran la novia y la otra. Millie sintió una punzada helada, una sensación tan rápida y afilada que casi pensó haberla imaginado antes. Reprendió internamente. Era solo la forma de ser de Gino. Era galante con todo el mundo. Era su naturaleza. Shirley era su cuñada. Era natural que fueran amigos. Estaba siendo paranoica, insegura, pero la imagen de los dos en aquel abrazo, compartiendo un momento de complicidad, quedó grabada en su mente. Una fotografía no deseada en un álbum que debería ser perfecto. La casa, durante las horas siguientes, se transformó en un hormiguero de actividad frenética. Camiones de catering se estacionaron en la alameda de adoquines, descargando cajas y más cajas de porcelana y cristal. Floristas con brazadas de lirios blancos y rosas color champán se movían por los pasillos, sus voces resonando mientras discutían la mejor posición para los arreglos. Millie intentó involucrarse, dar opiniones, sentirse la anfitriona de aquel evento que celebraba su vida. Caminó por el salón principal, donde un equipo montaba un pequeño escenario para la banda de jazz, y el olor a madera pulida y cera de vela llenó sus pulmones. Este era el epicentro de su futuro, el lugar donde sería presentada oficialmente como la señora Ashford Fennett. Todo era grandioso, impecable y absolutamente impersonal. Parecía menos su fiesta de compromiso y más el lanzamiento de un producto de lujo. Y ella era el producto. Mientras supervisaba la disposición de las mesas en el jardín, un incidente trivial la sacó de su letargo. Uno de los arreglos centrales, una cascada de orquídeas en un pesado jarrón de cerámica, estaba colocado de forma precaria en el borde de una mesa. Uno de los empleados del catering tropezó con ella y el jarrón se tambaleó en cámara lenta. Millie contuvo la respiración, anticipando el sonido de la cerámica haciéndose añicos en el suelo de mármol. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, un par de manos grandes y fuertes lo sujetaron en el aire. Las manos pertenecían a uno de los trabajadores temporales, un hombre al que no había notado antes. Era alto, vestía ropa de trabajo sencilla y tenía una quietud que contrastaba con el caos a su alrededor. Reposicionó el jarrón en el centro de la mesa con una eficiencia silenciosa, sin pedir reconocimiento. Sus ojos, de un azul profundo y sorprendente, se encontraron con los de ella por un segundo, y él solo asintió con la cabeza antes de alejarse para continuar su trabajo. Millie se quedó quieta por un momento, observando al hombre alejarse. Había una solidez en él, una ausencia de artificios que la tomó por sorpresa. En su mundo, todo era actuación. Las sonrisas, las conversaciones, los gestos de afecto. Aquel hombre, Rivals Ashford, como llegaría a saber su nombre más tarde, simplemente actuó. Vio un problema y lo resolvió, sin florituras. Tenía callos en las manos, pequeñas cicatrices que contaban historias de trabajo real, no de apretones de manos en salas de juntas. Por un instante fugaz, Millie sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Quizás fuera envidia de aquella simplicidad, de aquella existencia descomplicada. A él no parecía importarle quién era ella, el nombre Fennett, la fiesta. Simplemente vio un jarrón cayendo y lo sujetó. El incidente no duró más de 10 segundos, pero la imagen de aquella intervención silenciosa y competente se quedó con ella. Un contrapunto extraño y reconfortante a la opulencia ruidosa de su propio día. Fue sacada de sus pensamientos por la voz de Gino, que la llamaba desde el otro lado del jardín. «Querida, ven a ver cómo quedó la iluminación de la piscina. ¡Es un espectáculo!». Se dio la vuelta y forzó otra sonrisa. El músculo facial ya cansado de ese ejercicio. Mientras caminaba hacia él, notó que Shirley ya estaba a su lado, riendo de algo que él decía. Estaban de pie, muy juntos, y la mano de Gino estaba en la espalda de Shirley. Un gesto casual que parecía cualquier cosa menos casual. Millie sintió de nuevo aquella punzada helada, esta vez más fuerte, más insistente. Aceleró el paso, como si su presencia pudiera romper cualquier burbuja que los envolviera. Al acercarse, la mano de Gino cayó y él se volvió hacia ella, la sonrisa perfectamente en su lugar. Pero ella vio, o creyó ver, una sombra de irritación en sus ojos antes de que la máscara de novio apasionado volviera a sentarse. ¿No es increíble, Millie?, preguntó Shirley, con su voz de seda. Gino tiene un gusto sorprendente. Él mismo sugirió estos tonos ámbar en el agua, le da un aire tan íntimo. En el énfasis en la palabra íntimo fue sutil, pero preciso. Una
Aguja envenenada directa a la inseguridad de Millie. Se suponía que era su fiesta, sus elecciones, pero allí estaba Shirley, discutiendo detalles de iluminación con Gino, como si ellos fueran la pareja anfitriona. Millie miró la piscina, el agua teñida de un brillo dorado y artificial, y sintió un escalofrío. Aquel jardín, escenario de tantos de sus recuerdos de infancia con su madre, ahora parecía un territorio extranjero, decorado con gustos y secretos que no eran suyos. Murmuró que era precioso, la palabra sonando hueca en sus propios oídos. Solo quería que la fiesta empezara y terminara pronto, para poder dejar de sentir que estaba desempeñando un papel para el que no había recibido el guión completo. Más tarde, encerrada en la seguridad de su habitación, Millie intentaba encontrar su centro. El caos de abajo era un zumbido distante. Se sentó frente a su tocador, una pieza antigua de madera de cerezo que había pertenecido a su madre. Era el único lugar de la casa que todavía parecía verdaderamente suyo. Abrió el cajón central y sacó un collar. Era un diseño simple, casi austero, en una única perla negra suspendida en una fina cadena de platino. Fue el último regalo de su madre antes de morir. Las perlas negras son para la resiliencia, hija mía. Recordaba la voz de su madre. Nacen de la irritación, de un grano de arena que entra en la ostra y la hiere. Pero la ostra transforma el dolor en algo hermoso. Nunca lo olvides. En ese momento, las palabras de su madre sonaban menos como una lección de biología y más como una profecía. Sentía el grano de arena dentro de sí, la irritación creciendo con cada sonrisa falsa de Shirley, cada gesto ambiguo de Gino. Se puso el collar y la perla reposó fría contra su piel. El contacto era un vínculo tangible con la fuerza de su madre, una mujer que había construido un imperio de cosméticos desde cero en un mundo dominado por hombres. Millie se miró en el espejo. Veía sus propios ojos, pero deseaba tener la mirada de su madre, esa mirada que podía ver a través de las fachadas, que nunca se dejaba engañar por promesas vacías. Se sentía débil, ingenua, una heredera que no sabía cómo proteger su propio legado, ni siquiera su propio corazón. La fiesta de abajo era, en parte, sobre la empresa de su madre. El grupo Fennett, desde su muerte, su padre y cada vez más, Shirley, tomaban las decisiones. Millie estaba en el consejo, pero su voz era a menudo tratada como una sugerencia encantadora, no como una directriz. Este matrimonio, esperaba, le daría el peso y la alianza necesarios para finalmente tener una voz más fuerte. Pero ahora, esa esperanza parecía tan frágil como la cadena del collar. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Shirley. ¿Puedo entrar? Vine a ver si la novia necesita ayuda. Entró sin esperar respuesta, ya sosteniendo una copa de champán. Sus ojos recorrieron la habitación de Millie con una evaluación rápida, posándose en el collar de tu madre, a una elección audaz. El negro no es un color. Muy festivo, ¿no crees? Otra vez, la crítica disfrazada de observación. Millie apretó la perla instintivamente. Es para darme suerte, respondió, la voz más firme de lo que esperaba. Shirley esbozó una sonrisa condescendiente y se sentó en el borde de la cama de Millie. Una invasión de su espacio más íntimo. Balanceaba la copa, observando las burbujas subir en suerte. Sí, la necesitarás en el matrimonio. Es un juego complicado. Tienes que saber jugar tus cartas. A Gino, por ejemplo, le encanta. Una mujer que sabe lo que quiere. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de insinuaciones. Millie sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué estaba tratando de decir Shirley? Que ella no sabía lo que quería, que no era la mujer que Gino adoraba. Cada palabra de su hermanastra era una pieza de un rompecabezas que no quería armar. Decidió confrontar, aunque fuera ligeramente. ¿Y qué sabes tú de lo que le encanta a Gino, Shirley? La pregunta salió directa, sin las florituras habituales de su cortesía. Shirley pareció genuinamente sorprendida por un segundo, antes de que su máscara de superioridad volviera a su lugar. Soltó una risita en vaya, hermanita. Yo presto atención. Soy una buena observadora y como tu futura cuñada, solo quiero lo mejor para ustedes dos. Gino es un hombre de apetitos específicos. Necesita emoción, desafío. No lo sofoques con toda esa dulzura tuya. Era un consejo que sonaba como una amenaza velada, un manual de instrucciones sobre cómo mantener a su prometido, escrito por la última persona en la que confiaría. Después de que Shirley finalmente se fue, dejando un rastro de perfume caro y ansiedad, Millie fue hacia la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado, colores de un hematoma. Los primeros invitados comenzaban a llegar, coches de lujo deslizándose silenciosamente por la entrada. Podía oír el sonido ahogado de la música de jazz y las risas. Su fiesta estaba comenzando, y se sentía como una prisionera,
esperando ser llevada a su propia ejecución. La metáfora era dramática, lo sabía, pero era como se sentía. Había una corriente subterránea de algo terriblemente equivocado, y ella estaba siendo arrastrada por ella, sonriendo y saludando mientras se ahogaba. Observó a Gino abajo, recibiendo a los invitados como si fuera el único anfitrión. Reía, abrazaba a la gente, exudaba carisma, y a su lado, siempre cerca, estaba Shirley. Parecían un par de monarcas recibiendo a sus súbditos. ¿Dónde encajaba ella? En ese cuadro. Se apartó del alféizar de la ventana y caminó hacia el vestido que estaba colgado en la puerta del armario. La tela soplo de nube ahora parecía siniestra, el color de un cielo que prometía no solo lluvia, sino una tormenta violenta. Vestirse fue un acto mecánico. La cremallera subió fría por su espalda. La tela se ajustó a su cuerpo como una segunda piel, una piel que no era suya. Se sentía una impostora en su propia vida, vistiendo el disfraz de una novia feliz. Cada paso de la preparación era un paso hacia el precipicio. Se puso los zapatos de tacón alto, que parecían extrañamente inestables. Se puso los pendientes de diamantes, que estaban fríos contra sus lóbulos. Cada accesorio era una pieza de una armadura que, sospechaba, no la protegería de nada. Al contrario, solo la convertía en un objetivo más grande y brillante. La fiesta no era una celebración de amor, era un escenario. Y sentía que el guión de la obra había sido reescrito sin que ella lo supiera. Mientras una maquilladora aplicaba los toques finales en su rostro, Millie mantuvo los ojos cerrados. No quería verse. No quería enfrentarse a la mujer en el espejo que estaba permitiendo que todo aquello sucediera, que estaba ignorando todas las alarmas que sonaban en su alma. La maquilladora, una mujer habladora llamada Cynthia, parloteaba sobre otras bodas, sobre novias nerviosas, sobre cómo todo siempre salía bien al final. Tienes una piel estupenda, querida, y esos ojos. Gino es un hombre. Con suerte, dijo, con una sinceridad profesional. Millie se preguntó cuántas novias habría visto Cynthia. Cuántas de ellas sentían aquel mismo terror helado debajo de la base y el rubber. Cuántas sonreían para las cámaras mientras sus mundos se desmoronaban por dentro. Quizás fuera un rito de iniciación universal que nadie nunca mencionaba en el miedo abrumador de haber tomado la decisión equivocada. ¿Listo? Puedes abrir los ojos. La voz de Cynthia la devolvió a la realidad. Millie abrió los ojos y la persona que la miraba desde el espejo era una extraña, una versión pulida y perfecta de sí misma, con ojos que brillaban con un lustre artificial y una sonrisa que no alcanzaba la mirada. El maquillaje era una máscara impecable, escondiendo la palidez, el miedo, la duda. Era la imagen de la felicidad que todos esperaban ver, y en ese momento odió esa imagen con todas sus fuerzas. Odió la farsa, odió la presión de ser esa mujer perfecta y sonriente. Agradeció a la maquilladora, su voz sonando, distante, a sus propios oídos. Sola de nuevo, se acercó al espejo, examinando a la mujer que veía. ¿Quién era ella? ¿Era la hija de su madre? ¿La prometida de Gino? ¿La jefa de una empresa? ¿O era solo una chica asustada, vestida para una fiesta que presentía que destruiría su vida? En ese momento, su teléfono, olvidado sobre la cama, vibró. Era un mensaje. Lo tomó, esperando que fuera Gino, con alguna declaración de amor de última hora que pudiera calmar su corazón. Pero no era de Gino, era un número desconocido. El mensaje contenía solo una foto, sin texto. Era una foto tomada de lejos, granulada, pero inconfundible. Mostraba a Gino y Shirley en el jardín, cerca de la piscina, a la misma hora en que discutían la iluminación. Pero la foto capturó lo que Millie no vio en la mano de Gino. No estaba casualmente en la espalda de Shirley, estaba en su cintura, atrayéndola hacia él, y el rostro de Shirley estaba vuelto hacia el de él, sus labios a centímetros de los suyos, en una intimidad que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. El aire abandonó los pulmones de Millie. El grano de arena ya no solo irritaba, acababa de rasgarlo todo por dentro. La habitación de repente pareció demasiado pequeña, el aire enrarecido. Millie se sentó en el borde de la cama, el teléfono temblando en su mano. Miró la foto una y otra vez, como si pudiera forzar la imagen a transformarse en algo diferente, algo menos devastador. Cada detalle saltaba a la vista, la forma en que los dedos de Gino se clavaban en la tela del vestido de Shirley, la sonrisa presuntuosa en el rostro de ella, la postura relajada y posesiva de él. No era un malentendido, era una traición capturada en un solo cuadro. Todas las pequeñas astillas, los comentarios cortantes, los gestos prolongados,
las conversaciones secretas. Todo encajó. No era paranoia, era instinto, un instinto que había estado sofocando con esperanza y negación. El sonido de la fiesta bajo, antes un zumbido distante, ahora sonaba como una burla, la banda sonora de su propia humillación. Cada risa era un cuchillo clavándose más hondo. Anne se levantó. Una calma gélida y espeluznante se apoderó de ella, reemplazando el pánico. La mujer en el espejo ya no parecía una extraña, parecía una guerrera preparándose para la batalla. La máscara de maquillaje ya no era un disfraz, era su pintura de guerra. El vestido soplo de nube ya no era el presagio de una tormenta, era la tormenta misma. La perla negra en su cuello parecía pulsar con una energía fría. Su madre le dijo que la perla nacía del dolor, y ella estaba sintiendo un dolor tan profundo, tan abrumador, que estaba segura de que algo tendría que nacer de él. No sería belleza, sería furia, sería justicia. No iba a esconderse, no iba a llorar. Iba a bajar esas escaleras y entrar en su fiesta de compromiso. Iba a enfrentarse a su prometido y a su hermanastra. La fiesta no sería el fin de su vida, sería el comienzo de una guerra. Y ella, por primera vez en ese día, se sentía lista para luchar. Con el teléfono todavía caliente en su mano, Millie lo guardó en el pequeño bolso de satén. La foto era una prueba, pero no la necesitaba. La verdad ahora estaba instalada en sus venas, una certeza fría y pesada. Se levantó y el movimiento fue diferente a todos los que había hecho ese día. No había vacilación, no había fragilidad. Cada músculo parecía haberse solidificado. Caminó hasta la puerta de su habitación y giró el pomo de latón. El clic del pestillo sonó en el silencio, como el amartillar de un arma. Al salir al pasillo, el sonido de la fiesta la golpeó con toda su fuerza. La música, las risas, el tintineo de las copas. Antes parecía una afrenta, ahora era solo ruido de fondo para la claridad ensordecedora en su mente. Ya no era la novia que bajaba su celebración, era una estratega que caminaba hacia el campo de batalla. Y su territorio era el salón de fiestas de su propia casa. La gran escalera de mármol se abría al salón principal, ofreciendo una vista panorámica del evento. Desde su punto de vista elevado, la multitud de abajo era un remolino de seda, terciopelo y joyas centellantes. Eran las mismas personas que conocía desde la infancia, la élite de la ciudad, pero ahora los veía con otros ojos. No eran amigos ni conocidos, eran una audiencia, un público para el espectáculo de su vida, y se negaba a ser la payasa trágica. Las flores, que antes olían a romance, ahora tenían el perfume dulzón y empalagoso de un funeral. La banda de jazz, con su ritmo suave y melancólico, parecía tocar una marcha fúnebre por el fin de su inocencia. Cada detalle de la fiesta, cada elemento que ella misma había ayudado a elegir para simbolizar el amor, ahora parecía una pieza de un escenario grotesco para la mayor traición de su vida. Empezó a bajar, cada paso deliberado y firme sobre el mármol frío. Cuando estaba a mitad de la escalera, un silencio comenzó a extenderse. Las cabezas se giraron en su dirección, una a una, como flores siguiendo el sol. Un mar de ojos se fijó en ella. Los susurros se transformaron en un murmullo colectivo de admiración. Sabía lo que veían a la heredera de los Fennet, etérea en su vestido color nube, la novia perfecta. Entonces les dio lo que querían. Anne esbozó una sonrisa. No fue la sonrisa temblorosa de antes, sino una sonrisa amplia, serena y absolutamente falsa. Fue la sonrisa más difícil de su vida. Exigió cada gramo de su fuerza de voluntad para curvar los labios, para relajar la mandíbula, para dejar que sus ojos brillaran con una felicidad que era la más pura mentira. Sintió el peso de la actuación, la dualidad de ser al mismo tiempo la persona más observada y la más invisible de la sala. Nadie veía la furia detrás de la sonrisa, el hielo en su corazón. Al pie de la escalera, su padre la interceptó, le tomó las manos, su rostro exhibiendo un raro momento de orgullo paterno. Millie, hija mía, Anne, estás perfecta, absolutamente perfecta. Tu madre estaría tan orgullosa. La mención de su madre fue una puñalada. Su madre, la mujer de la perla negra, la mujer de la resiliencia, ¿estaría orgullosa de su apariencia o estaría furiosa por su ceguera? Arthur Fennet, sin embargo, solo veía la superficie, veía la unión exitosa, el vestido caro, la fiesta impecable. No vio la verdad en los ojos de su hija, no notó la rigidez en su sonrisa. Para él, el cuadro estaba completo. La besó en la frente, un gesto que pareció extrañamente vacío, y dijo: Anne, ve a disfrutar tu noche. Gino te está esperando. La soltó, empujándola suavemente hacia el centro de la fiesta.
hacia su verdugo, completamente ajeno al hecho de que no la estaba enviando a una celebración, sino a una sentencia. Entrar en la multitud fue como sumergirse en aguas profundas y turbias. La gente la rodeó de inmediato, un torbellino de saludos y elogios. «Millie, querida, qué vestido deslumbrante», exclamó una vieja amiga de su madre, cuyos ojos analizaban el costo de la tela. «Tú y Gino sois la pareja del año», dijo un socio de su padre, cuyos pensamientos estaban claramente en la fusión de las empresas. Millie flotó entre ellos, un autómata sonriente. Agradecía, reía en los momentos adecuados y respondía a preguntas sobre la luna de miel con detalles que inventaba en el momento. Cada palabra era una mentira, cada sonrisa una máscara. Por dentro, era un bloque de hielo. Analizaba cada rostro, cada gesto, cada palabra. Veía la envidia disfrazada de admiración, la curiosidad mórbida disfrazada de amistad. A esta gente no le importaba a ella, les importaba la historia, el drama, el estatus. Y estaba a punto de darles una historia que nunca olvidarían. Un camarero le ofreció una copa de champán. La tomó, los dedos firmes alrededor del fino tallo. El líquido dorado burbujeaba y lo miró por un momento. Era la bebida de la celebración, de la alegría. Para ella, en ese instante, parecía veneno. Llevó la copa a sus labios, pero no bebió. El olor era el mismo del aliento de Shirley más temprano en su habitación. La simple asociación le provocó una náusea profunda. Sostuvo la copa como un accesorio, una parte de su disfraz de novia feliz. A su alrededor, el mundo seguía girando. La música, las conversaciones, el brillo de las joyas. Todo parecía excesivo, vulgar. Se sentía como una antropóloga estudiando una tribu extraña y primitiva, cuyos rituales de apareamiento se basaban en mentiras y apariencias. Y lo más aterrador era que esa era su tribu, su mundo. Un mundo que ahora veía con una claridad brutal, implacable, implacable. Su mirada barrió el salón, ignorando a las personas que intentaban llamar su atención. Estaba en una misión. Sus ojos buscaban solo a dos personas. Y entonces los encontró. Allí estaban, en el centro del jardín interior, bajo un arco de rosas blancas, el punto focal de toda la fiesta. Gino y Shirley reían juntos, compartiendo un chiste que solo ellos entendían. La cabeza de Shirley estaba echada hacia atrás en una carcajada, y la mano de Gino reposaba en el pequeño arco de su espalda, exactamente como en la foto. No se escondían, se estaban exhibiendo, confiados en su discreción, seguros en la inocencia de Millie. Verlos allí, tan descaradamente juntos, no le causó dolor. El dolor ya había pasado, dejando en su lugar una furia fría y concentrada. No solo eran traidores, eran arrogantes, y la arrogancia, solía decir su madre, es el error que derriba los imperios. Empezó a caminar hacia ellos. Fue la caminata más larga de su vida. Cada paso era una decisión consciente. Derecha en izquierda, mantén la sonrisa, respira. El mar de invitados se abrió para ella, como si sintieran el cambio en la atmósfera, la llegada de una fuerza inevitable. Los susurros la seguían, pero ya no los oía. Su enfoque estaba enteramente en la pareja bajo el arco de rosas. Observó su lenguaje corporal, a la forma en que Gino se inclinaba hacia Shirley, la manera en que el cuerpo de ella se volvía hacia él. Era un ballet de traición, ejecutado con la gracia de bailarines experimentados. Sentía el corazón latiendo fuerte, no de miedo o de amor, sino con la pulsación de un depredador acercándose a su presa. El suelo de mármol parecía vibrar bajo sus pies. Estaba llegando. El tiempo de fingir estaba casi al final. Cuando estaba a pocos metros de distancia, Gino finalmente la vio. Su rostro se iluminó con esa sonrisa de $1.000.000, la misma que la había hecho enamorarse. Ahí está, la mujer de la noche. Te estábamos esperando, mi amor. Las palabras mi amor salieron de su boca con una facilidad nauseabunda. Shirley también se volvió. Su sonrisa era menos radiante y más tensa. Había un brillo de desafío en sus ojos, una casi provocación. No se apartó de Gino, en cambio. Pareció inclinarse aún más hacia él. Fue un acto de posesión, una declaración silenciosa de que no tenía miedo. Millie se detuvo ante ellos. El trío estaba formado. La novia, el novio y la amante. El aire entre ellos era espeso, cargado de electricidad y palabras no dichas. El mundo alrededor pareció desaparecer. Solo estaban ellos tres, bajo un arco de flores muertas. Millie mantuvo su sonrisa serena en su lugar. Miró a Gino, luego a Shirley, y de vuelta a Gino. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de curiosidad fingida. Esperándome, no quería interrumpir.
Parecíais tan compenetrados. La palabra compenetrados fue dicha con una dulzura venenosa. Gino se rió. Un sonido un poco forzado. Solo estábamos discutiendo lo perfecta que está la fiesta. Shirley tiene un talento increíble para la organización. ¿No es así? Estaba tratando de normalizar la situación, de enmarcar su intimidad como una colaboración de trabajo. Shirley añadió, con su voz de sedán: solo quiero que el día de mi hermana sea perfecto. Haría cualquier cosa para asegurar su felicidad. La hipocresía era tan espesa que Millie casi podía tocarla. Sintió un deseo abrumador de reír, una risa histérica y amarga, pero la contuvo. El juego aún no había comenzado. Fue en ese momento que su padre se acercó, micrófono en mano. ¡Atención a todos, por favor! ¡Unas palabras del novio! La música disminuyó y los invitados se volvieron hacia el pequeño escenario improvisado. Gino le dio a Millie un beso rápido en la mejilla, susurrando "es nuestra hora", y subió los 2 escalones. Millie se quedó al lado del escenario, con Shirley al otro lado. Eran como 2 damas de honor rivales. Millie tuvo que usar toda su fuerza para no mirar a Shirley, para no dejar caer la máscara. Fijó la mirada en Gino, que ahora estaba en el centro de atención, bañado por un foco de luz. Parecía un actor en su estreno, confiado y carismático. Sostuvo el micrófono, miró directamente a Millie y comenzó a hablar. Cada palabra que estaba por venir sería una mentira, y ella estaba lista para absorber cada una de ellas. «Buenas noches a todos», comenzó Gino, su voz resonando por el jardín. «Mirándoos a todos, amigos, familia, y mirando a mi hermosa Millie, solo puedo pensar en una palabra: destino». Hubo un suspiro colectivo de la multitud. Desde el momento en que vi a Millie, lo supe que mi vida había encontrado su rumbo. Es la mujer más gentil, más dulce y más pura que he conocido. Millie sintió que se le revolvía el estómago en pura en la palabra. La golpeó como un insulto. La elogiaba por su ingenuidad, por su capacidad de ser engañada. No la amaba. Amaba la facilidad con la que podía manipularla. Mantuvo la sonrisa, pero sintió que la perla negra en su cuello se enfriaba, como si estuviera absorbiendo la toxicidad del aire. Miró a su padre, que observaba con lágrimas en los ojos, completamente rendido a la actuación de Gino. La escena era una farsa magistral. «Millie», continuó Gino, ahora hablándole directamente a ella, «tú me enseñaste lo que es el amor de verdad. Trajiste luz a mi vida, y prometo, delante de todas las personas que amamos, que pasaré el resto de mis días haciéndote feliz, protegiéndote y honrándote. ¡Honrándote!». La palabra resonó en la mente de Meleonor. Hablaba de honor mientras su mano aún guardaba el calor de la espalda de su amante. Hablaba de protección mientras planeaba su humillación. Su audacia era impresionante. Millie se forzó a parecer emocionada, a llevarse la mano al pecho como si estuviera conmovida. Estaba actuando mejor que él. Él solo estaba leyendo un guión de mentiras que ya había usado antes. Ella, por otro lado, estaba improvisando la actuación de su vida, movida por una emoción real y abrumadora en el desprecio. «Y para celebrar nuestro amor», anunció Gino, con una amplia sonrisa, «Shirley y yo hemos preparado una pequeña sorpresa para Millie. Un viaje por nuestros recuerdos». Hizo una seña, y las luces se atenuaron. Una gran pantalla que Millie no había notado antes descendió detrás del escenario. El corazón de Millie se detuvo por un latido en una sorpresa, preparada por él y Shirley. Era eso, el golpe final en la humillación pública. Miró a Shirley, que le lanzó una sonrisa triunfante, los ojos brillando con malicia. Sabía lo que se avecinaba, no los detalles, pero sí el objetivo: disminuirla, hacerla parecer pequeña, tonta, inadecuada. Se preparó no para recibir el golpe, sino para usarlo. Estaban a punto de entregarle el arma cargada, y no dudaría en apretar el gatillo. La primera foto apareció en la pantalla, acompañada de una música pop romántica y excesivamente sentimental. Era una foto de su primera cita, con Millie en medio de una carcajada, el rostro contorsionado en un ángulo poco favorecedor, la boca demasiado abierta. A su lado, Gino parecía un modelo, perfectamente compuesto y sonriente. Risitas educadas se extendieron por la multitud. «Siempre me ha encantado su forma de ser torpe», dijo Gino al micrófono, como si fuera un cumplido. La siguiente foto mostraba a Millie en una playa, cubierta de arena, el pelo un caos por el viento, mientras Gino posaba a su lado, el cuerpo tonificado en exhibición. La narrativa visual era clara en él, era el premio, y ella era la chica común y afortunada que lo había conquistado. Cada imagen era una microagresión, cuidadosamente seleccionada para minar su imagen, para reescribir su historia como la de un dios que se enamoró de una mortal torpe. El montaje continuó, y la presencia de Shirley en las fotos
se hizo cada vez más prominente. Había una foto en un evento de caridad donde Millie estaba de espaldas, hablando con alguien, mientras Gino y Shirley sonreían a la cámara, juntos, como si fueran la verdadera pareja. En otra de un viaje de esquí, Millie estaba caída en la nieve, una masa de ropa y equipo, mientras Gino y Shirley posaban victoriosamente en la cima de la pista. Shirley se había insertado en la narrativa visual de su relación, no como una hermana o amiga, sino como una presencia constante y más adecuada. Al lado de Gino en Millie observaba todo, el rostro una máscara de neutralidad. Sentía cientos de pares de ojos sobre ella, algunos con pena, otros con un placer malicioso. La vergüenza era una ola de calor que le subía por el cuello, pero debajo de ella, la furia se cristalizaba, volviéndose dura y afilada como un diamante. La foto final fue la más cruel. Era una foto reciente, tomada la semana anterior en una cena. Gino y Shirley estaban en el centro, brindando con copas de vino, sus cuerpos vueltos el uno hacia el otro en un momento de clara intimidad. Millie estaba en el borde de la foto, parcialmente cortada, el rostro borroso mientras se giraba para hablar con un camarero. La composición la convertía en una extra en su propia vida, una nota a pie de página en la historia de amor de Gino y Shirley. Un silencio incómodo cayó sobre la multitud por un segundo, antes de que Gino intentara salvar la situación. ¡Esa foto! Pillaron el mejor ángulo de Shirley, como siempre, dijo, riendo. Pero el daño estaba hecho. El mensaje había sido enviado y recibido. La humillación era pública, innegable y profundamente dolorosa. Era la declaración de guerra de Shirley, televisada para toda la élite de la ciudad. Cuando la última foto desapareció y las luces volvieron, hubo un aplauso vacilante y disperso. La gente no sabía cómo reaccionar a esa demostración extraña y pasivo-agresiva. Gino bajó del escenario, la sonrisa aún en su lugar, como si acabara de realizar el gesto más romántico del mundo. Se acercó a Millie, ignorando la rigidez de su postura, la ausencia de lágrimas o de una sonrisa emocionada. Se inclinó hacia su oído, el aliento caliente con olor a champán y mentira. «Relájate, mi amor», susurró, la voz llena de una condescendencia insoportable. «Es solo una broma para romper el hielo. Sabes que te amo a tu manera». Ese «a tu manera» fue el insulto final. Era la palmadita en la cabeza de la niña tonta, el consuelo para la mujer que consideraba inferior. Fue la confirmación de que no veía nada malo en lo que había hecho. Ann Millie no respondió, no se movió. Simplemente continuó mirando hacia adelante, hacia la pantalla ahora vacía. El susurro de Gino resonaba en su cabeza, no como un insulto, sino como una liberación. Acababa de darle permiso para hacer lo que tenía que hacerse. La había subestimado de una forma tan profunda, tan completa, que ya no había lugar para dudas o misericordia. Sintió la mirada de Shirley sobre ella, una mirada victoriosa, esperando una reacción, lágrimas, una escena. Esperaba que Millie huyera a su habitación para llorar, dejando el campo libre para que ella consolara a Gino y se convirtiera en la heroína de la noche. Pero Millie no iba a ninguna parte. Estaba exactamente donde tenía que estar. El escenario estaba montado, la audiencia estaba atenta y los villanos acababan de revelar sus verdaderos colores de la forma más espectacular posible. Lentamente, Millie giró la cabeza y miró a Gino. La sonrisa dulce y fabricada había desaparecido de su rostro. Su expresión no era de tristeza ni de rabia, era de una calma absoluta, casi aterradora. Sus ojos, que él siempre había elogiado por ser gentiles y dulces, ahora eran como dos trozos de obsidiana, fríos e impenetrables. Lo observó por un largo momento, viéndolo de verdad por primera vez, un hombre débil, cruel y patéticamente predecible. Él notó el cambio. Su sonrisa vaciló, una pequeña contracción de incertidumbre en sus labios. Millie, ¿qué pasa en ella?, no respondió. En su lugar, su mirada se movió de él a Shirley, que perdió un poco de su arrogancia bajo el peso de esa mirada. Entonces, Millie se volvió hacia la multitud, tomó el micrófono de la mano de un atónito Hartu Fenechi y caminó hacia el escenario. La broma había terminado. Su espectáculo estaba a punto de comenzar. La caminata de Millie hasta el centro del escenario se hizo en un silencio que era más fuerte que cualquier música. Cada paso en el tablado de madera resonaba en el jardín, un sonido hueco y deliberado. Sostuvo el micrófono y el metal frío en su mano pareció anclarla, un bastón de poder que no sabía que poseía. Sus ojos barrieron la multitud y por primera vez no vio una masa intimidadora,
sino individuos, rostros congelados en shock, curiosidad y aprensión. Vio a su padre, Arthur, con la boca entreabierta, la confusión dando paso a la irritación. Vio a Gino, al pie del escenario, la sonrisa de actor derritiéndose en una máscara de alarma. Y vio a Shirley, cuya presunción se había transformado en una aprensión mal disimulada. En ese instante, el guión de la noche fue rasgado. El poder había cambiado de manos, y todos en el público, especialmente los dos traidores, sintieron ese cambio tectónico. Millie llevó el micrófono a sus labios. Su voz, cuando salió, no era temblorosa ni alta, era calmada, clara y cargada de un peso gélido. «Buenas noches», dijo, y las dos palabras simples parecieron acallar hasta el zumbido de los insectos nocturnos. «Quisiera agradecer a todos por venir a celebrar lo que debería ser un momento de gran alegría». Hizo una pausa, dejando que la implicación de la frase flotara en el aire. «Quiero agradecer especialmente a mi prometido, Gino, por su discurso tan honesto y por supuesto a mi querida hermana Shirley por esta sorpresa tan reveladora». Pronunció las palabras honesto y reveladora con un énfasis sutil, envenenándolas con una ironía que comenzó a extenderse lentamente por la multitud como una mancha de aceite en el agua. Era el inicio de su venganza y la serviría con la cortesía de una anfitriona impecable. La retrospectiva que acabamos de ver fue, de hecho, muy educativa, continuó Millie, su mirada fija en un punto vago por encima de las cabezas de la multitud, como si se estuviera dirigiendo a la propia historia. Nos contó una historia fascinante. La historia de un hombre perfecto, casi un dios, y de su prometida un tanto torpe y común, una mortal afortunada. La narrativa es brillante en su simplicidad y crueldad. Muestra cómo el amor puede ser retratado no como una asociación, sino como un acto de caridad. Agradezco a Gino y Shirley por ayudarme a ver esta perspectiva con tanta claridad. A veces necesitamos que los demás nos muestren cómo nos ven realmente para que podamos finalmente vernos de verdad. Su tono era analítico, casi académico, lo que hacía la acusación aún más brutal. No estaba llorando, estaba diseccionando la traición de ellos frente a todos. Y entonces dio el golpe de gracia. Sin cambiar su tono calmado, declaró ante Ney: «Y es en nombre de esta claridad recién descubierta, de esta honestidad y de esta revelación, que quisiera hacer un anuncio. La celebración de esta noche ha cambiado de propósito. Ya no es una fiesta de compromiso». Hizo la pausa más larga de su vida, y el silencio que siguió fue absoluto, pesado, lleno de anticipación. Cada persona en el jardín contuvo la respiración. Porque a partir de este exacto momento, mi compromiso con Gino Ashford está irrevocablemente terminado. La frase fue dicha. La bomba explotó, no con un estruendo, sino con la precisión silenciosa de una cuchilla cortando la seda. Un jadeo colectivo recorrió la multitud, seguido de un tsunami de susurros. La farsa había terminado. Gino fue el primero en recuperarse del shock, y su reacción fue de pura furia. La máscara de novio apasionado se desintegró, revelando un rostro contorsionado por la humillación. «Millie, ¿qué crees que estás haciendo?», gritó, la voz ronca de rabia, mientras comenzaba a marchar hacia el escenario. «¡Baja de ahí ya! ¡Has bebido demasiado! ¡No sabes lo que dices! ¡Estás teniendo un ataque de histeria!». Era la defensa clásica del culpable en pintar a la acusadora como loca, inestable, indigna de crédito. Estaba tratando de retomar el control, de revertir la narrativa, de transformarla de nuevo en la novia patética y desequilibrada. La multitud se encogió, el drama pasando de un espectáculo divertido a algo incómodo y real. El aire crepitaba con la inminencia de una confrontación física, y el miedo comenzó a reemplazar el shock en los rostros de los invitados. Millie no vaciló. Observó la aproximación de Gino con la calma de quien observa una tormenta que ya esperaba. Cuando estaba a punto de subir los escalones, simplemente levantó una mano, un gesto universal para detente. Luego, se inclinó hacia el micrófono y dijo, la voz aún perfectamente nivelada: «Por favor, Gino, en un poco de decoro. Deja que la mujer dulce y pura, tu mortal torpe, termine su razonamiento. Me debes, como mínimo, eso». El uso de sus propias palabras condescendientes contra él fue un golpe maestro. Se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. La multitud escuchó, y la acusación de ella ganó un peso instantáneo. Él la había llamado así. Todos eran testigos. Ahora, su intento de pintarla como loca parecía exactamente lo que era: la táctica desesperada de un hombre culpable. Con Gino paralizado al pie del escenario, Millie volvió su mirada lentamente hacia Shirley.
Su hermanastra estaba pálida como la cera, los ojos desorbitados de pánico. La victoria se había transformado en un desastre en cuestión de minutos. Esta noche, dijo Millie, la voz ahora un poco más suave, pero cargada de una tristeza cortante, he aprendido una lección muy importante sobre la confianza. He aprendido que un enemigo declarado es mucho menos peligroso que un traidor que se dice de la familia. He aprendido que la mayor deslealtad, la herida más profunda, no viene de extraños, sino de quien comparte tu pan, de quien duerme bajo tu techo y, a veces, incluso de quien lleva tu misma sangre. Cada palabra era una flecha, apuntada directamente al corazón de Shirley. Una acusación pública de una traición que iba mucho más allá del romance. Durante meses, ignoré las señales, confesó Millie. Ahora, hablando a la multitud como si estuviera en un tribunal, presentando su caso, ignoré las miradas prolongadas, las bromas internas que solo ellos dos entendían, las largas conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Ignoré la manera en que mi propia hermana parecía saber más sobre los gustos y los planes de mi prometido que yo misma. Me dije a mí misma que estaba siendo insegura, paranoica. Elegí confiar, elegí creer en la santidad de la familia y en la lealtad del hombre con el que me iba a casar. No solo estaba exponiendo la traición de ellos, estaba exponiendo su propio dolor, su propia culpa por haberse dejado engañar, y esa vulnerabilidad la hacía increíblemente poderosa. La multitud estaba completamente cautivada, pendiente de cada palabra. Pero la verdad, continuó, la voz ganando fuerza, es que no hay paranoia cuando se trata de un patrón. Y el patrón de engaño entre Gino Ashford y Shirley Fennett es tan claro como la luz del día. La sorpresa que prepararon para mí esta noche no fue una broma de mal gusto. Fue una declaración, la declaración de que me consideran una tonta, la declaración de que creían que podían continuar su aventura bajo mis narices, incluso después de casados. La palabra aventura fue dicha, explícita e innegable. Un suspiro recorrió la multitud. Ahora ya no había ambigüedad. Millie acababa de acusar a su prometido y a su hermanastra de adulterio frente a 200 de las personas más influyentes de la ciudad. La reputación de ellos, que era todo en ese círculo social, estaba siendo incinerada en tiempo real. La reacción fue inmediata. Los susurros se transformaron en un zumbido fuerte. Los teléfonos móviles, antes discretos, ahora estaban levantados, grabando abiertamente el desastre social del año. Los rostros de los invitados eran una mezcla de horror, excitación y puro deleite schadenfreude. Estaban presenciando la caída de dos familias poderosas y era más divertido que cualquier ópera. Arthur Fennett, el padre de Millie, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su rostro estaba gris, la mente calculando frenéticamente no el dolor de su hija, sino el daño financiero, los contratos perdidos, la desgracia pública. Miraba a Millie no con compasión, sino con la furia de un CEO cuyo empleado acaba de sabotear la empresa. La soledad de Millie en el escenario era total. Había incendiado su propia vida y ahora estaba sola en medio de las llamas. Con su declaración final hecha, Millie sintió un extraño vacío. La adrenalina que la sostenía comenzó a disminuir, dejando atrás el peso abrumador de lo que acababa de hacer. No se arrepentía, pero estaba exhausta. Con una dignidad que no sabía de dónde venía, colocó suavemente el micrófono de nuevo en su soporte. El clic metálico sonó como un punto. Al final se dio la vuelta, no para mirar los escombros que había creado, sino para dejar el escenario. Su único instinto era salir, huir de aquel jardín que se había convertido en un circo, de aquellas personas que se daban un festín con su dolor. Solo quería aire, silencio. Bajó los escalones del escenario, el vestido color nube ahora pareciendo un sudario, y comenzó a caminar hacia la salida, sin mirar atrás. La furia de Gino, contenida por un breve momento, explotó. La humillación pública era más de lo que su frágil ego podía soportar. ¡No vas a ninguna parte!, rugió, y antes de que alguien pudiera reaccionar, avanzó y agarró el brazo de Millie con fuerza. El dolor fue agudo, sus dedos clavándose en su piel. ¿Estás loca? Acabas de destruirlo todo. Mi reputación, nuestras familias. Pagarás por esto, estúpida zorra. El velo de civilidad se rasgó por completo, revelando al monstruo debajo. El hombre encantador y sofisticado desapareció, dando paso a un agresor rabioso y violento en el miedo, que Millie había mantenido a distancia. Finalmente la alcanzó. Se debatió, pero su agarre era como el hierro. El pánico comenzó a subir por su garganta. Shirley, viendo la escena salirse de control, corrió hacia ellos, pero su intervención fue tan tóxica como su traición. Gino, para. Por favor.
No sabe lo que hace. Todos están mirando. Su preocupación no era por el bienestar de Millie, sino por las apariencias. Intentó tirar del brazo de Gino, pero sus acciones solo añadieron más caos a la escena, convirtiéndola en una pelea fea y pública. Los tres, la novia, el novio y la amante, estaban ahora en un enredo de gritos y empujones en medio del salón, el epítome de la desgracia social. Algunos invitados retrocedieron horrorizados, mientras que otros se acercaron, ávidos por no perderse ningún detalle de la implosión. La seguridad de la mansión parecía paralizada, sin saber cómo actuar contra el hijo de una familia tan poderosa. Millie estaba atrapada, aterrorizada y completamente sola, pero no estaba sola. Al otro lado del jardín, cerca del área de servicio donde trabajaba el equipo del Qatari, Rivals Ashford observaba la escena desarrollarse. Había escuchado el discurso, había visto el coraje de Millie y ahora veía la violencia de Gino. No era un invitado, estaba allí para trabajar, para montar y desmontar equipos, un fantasma anónimo en medio de lujo. Su instinto era no involucrarse, mantener la cabeza baja y terminar su turno. Pero la imagen de Gino agarrando el brazo de esa mujer, la misma a la que había ayudado antes con el jarrón de flores, encendió algo dentro de ella. Era una injusticia flagrante, una cobardía. Vio el miedo en los ojos de ella y la furia descontrolada en el rostro de Gino. En un mundo donde todos miraban, paralizados o entretenidos, tomó una decisión. Dejó la caja que estaba cargando y comenzó a caminar, con un propósito silencioso. A través de la multitud en Rivals, no corrió, se movió con una velocidad. Kaumadahu y Implacable, su figura alta y robusta destacando entre los hombres de smoking. Los invitados se apartaron de su camino, sintiendo el aura de determinación que emanaba de él. No dijo una palabra hasta llegar al epicentro de la confusión, ignorando a Shirley y a Gino. Sus ojos se fijaron en la mano de Gino apretando el brazo de Millie. Sin dudarlo, la mano de Rivals envolvió la muñeca de Gino. No fue un puñetazo, sino un agarre, una aplicación de fuerza tan precisa y abrumadora que los dedos de Gino se abrieron instantáneamente por puro reflejo de dolor. Rivals no lo soltó, simplemente sostuvo la muñeca, la presión hablando más alto que cualquier grito. Luego, en voz baja, pero que cortó el ruido, dijo una única frase: «Vas a soltarle el brazo a Naora». Gino se dio la vuelta, el rostro rojo de rabia y sorpresa, listo para atacar a quien quiera que se hubiera atrevido a interferir, pero se detuvo cuando vio quién era. No era un invitado, un igual, era un obrero, un don nadie. La confusión en su rostro fue casi cómica. ¿Quién diablos eres tú? ¡Lárgate de aquí! Esto no es de tu incumbencia. Pero sus palabras eran vacías, pues su muñeca todavía estaba atrapada en el agarre de hierro de Rivals. Intentó soltarse, pero era como luchar contra una roca. Millie, libre del agarre de Gino, retrocedió un paso, jadeante. Miró a su salvador, a ese hombre de ropas sencillas y rostro serio, que había intervenido con un coraje que ninguno de los hombres de traje y corbata en la sala se atrevió a mostrar. En ese momento, no era un obrero. Era la única persona sólida en su mundo que se desmoronaba en el ojo de aquel huracán humano. Millie tuvo un momento de claridad absoluta. Miró el rostro furioso de Gino, la expresión asustada y culpable de Shirley, a su padre que la miraba con desprecio y a la multitud de buitres sociales. No había nada para ella allí. Ninguna seguridad, ningún amor, ningún refugio. Su casa se había convertido en un territorio enemigo. Su familia, sus enemigos en quedarse allí sería su destrucción. Necesitaba una salida, una ruta de escape, no solo para esa noche, sino para su vida. Y entonces miró a Rivals. Él todavía sostenía a Gino, sus ojos azules enfocados, tranquilos y protectores. Era un extraño, un completo desconocido, pero la había protegido Anne 2 veces. Y en la locura de ese momento, una idea imposible, desesperada y absolutamente brillante comenzó a formarse en su mente. Era una jugada de poder, una forma de protegerse, una locura que podría ser su única salvación. Sin decir una palabra, Millie se dio la vuelta e hizo lo único que podía. Se fue, no a su habitación para esconderse, sino hacia afuera. Pasó junto a Gino y Shirley como si fueran invisibles. Atravesó el salón en medio de las miradas atónitas y salió por las puertas francesas que daban a la oscuridad del jardín. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de la atmósfera sofocante de esa casa. Rivals, al verla partir, soltó la muñeca de Gino con un empujón final que lo hizo tambalear. En su tarea allí estaba cumplida, pero un instinto de protección lo hizo seguir a Millie.
La siguió a una distancia respetuosa, solo para asegurarse de que estaría bien, de que nadie más la molestaría. La vio pasar por el portón principal de la mansión, deteniéndose en la acera desierta bajo la luz tenue de un poste de la calle, una figura solitaria en un vestido de fiesta arruinado. Allí fuera, el aire frío de la noche fue un shock bienvenido, limpiando su mente. El sonido de la fiesta era un murmullo distante. Estaba libre, pero también estaba terriblemente vulnerable. Su padre la desheredaría. Gino y su familia intentarían destruirla para salvar su propia reputación. Shirley haría todo lo posible por acabar con ella. Acababa de convertirse en el objetivo número 1 de personas muy ricas y muy poderosas. Necesitaba un escudo, una alianza, algo que la protegiera hasta que pudiera recuperarse. Y fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Era él, el obrero. Seb. Detuvo a unos metros de distancia, sin saber qué decir, solo observándola con una genuina preocupación en sus ojos. Él no quería nada de ella, no la juzgaba, simplemente estaba allí. Y en esa simplicidad, Millie vio su única y más loca opción. Se giró para encararlo. La luz del poste iluminaba su rostro, y él podía ver los rastros de rímel en sus mejillas, pero también la determinación de acero en sus ojos. No parecía una víctima, parecía una reina exiliada planeando su reconquista. Gracias, dijo ella, la voz firme. No tenías que hacer eso. Rivals solo se encogió de hombros. Él no debía haberte puesto las manos encima. La simplicidad de su moralidad era desconcertante. Millie respiró hondo, reuniendo todo el coraje que le quedaba, toda la audacia que había nacido del dolor de esa noche. Lo miró a los ojos, a este hombre humilde y fuerte cuyo nombre ni siquiera sabía, e hizo su jugada, una jugada que definiría el resto de su vida. Tengo una propuesta para ti, dijo, la voz sin una pizca de vacilación. Sé que esto va a parecer una locura, pero necesito un marido, un matrimonio de conveniencia, por 1 año. A cambio, te daré lo que quieras. Así que, cásate conmigo. Rivals miró a Millie como si acabara de empezar a hablar en una lengua alienígena. Su cerebro, práctico y acostumbrado a lidiar con problemas concretos como cemento, madera y acero, no podía procesar la magnitud de lo que estaba proponiendo al matrimonio. La palabra flotaba entre ellos, absurda y pesada. Vio el rostro de ella bajo la luz del poste, el maquillaje corrido, los ojos ardiendo con una intensidad febril, la barbilla levantada en un desafío que parecía dirigido al propio universo. Su primera conclusión fue la más lógica. Estaba en shock. La humillación, la traición, la violencia, todo aquello había roto algo dentro de ella. Y ahora estaba delirando, aferrándose a la primera persona que le había mostrado una pizca de decencia. Sintió una ola de lástima, no de una forma condescendiente, sino una empatía genuina por el dolor que la llevó a una medida tan extrema. Veía a una mujer ahogándose, y no estaba pidiendo un salvavidas, sino un barco entero. Él negó con la cabeza lentamente, eligiendo las palabras con cuidado para no romperla aún más. Señora, comenzó, la voz baja y firme, con todo el respeto. Usted no está pensando con claridad. Lo que pasó ahí dentro fue terrible. Usted necesita ayuda, un lugar seguro, necesita un amigo, quizás un abogado, no un marido que conoció hace 5 minutos. Gesticuló vagamente hacia la calle oscura, como para indicar el mundo real que existía fuera de la burbuja de drama de ella. Puedo llamar a un taxi, llevarla a un hotel, a casa de una amiga, a cualquier lugar, pero ¿matrimonio? Eso no es una solución, es solo otro problema. Estaba tratando de ser la voz de la razón, el ángel de la guarda práctico que la guiaría fuera del precipicio. No saltaría con ella. Veía la propuesta no como una estrategia, sino como un síntoma del trauma que acababa de sufrir Millie. No retrocedió. La negativa de él, tan calmada y lógica, no la detuvo. Al contrario, pareció alimentar su determinación. No lo entiendes, dijo, dando un paso adelante, la voz baja y urgente, desprovista de cualquier histeria. Esto no es una petición romántica, no. Estoy delirando. Esto es una transacción comercial, una estrategia de supervivencia. No necesito un amigo. Pueden ser comprados. No necesito un abogado todavía. Pueden ser intimidados. Lo que necesito es un estado civil. Necesito un escudo. Sola, soy la hija desheredada, la novia loca que hizo una escena. Casada, soy una mujer establecida. Gano tiempo, gano una posición legal que no pueden simplemente borrar. ¿Entiendes? En mi mundo, un matrimonio, incluso uno de papel, es una fortaleza. Estaba explicando las reglas de un juego bárbaro que él nunca supo que existía.
y su lógica fría era más convincente que cualquier apelación emocional. ¿Una fortaleza? Repitió él, el escepticismo claro en su voz. ¿Y cómo se supone que yo sea el guardián de esa fortaleza? Miramen abrió las manos, mostrando los callos, las uñas con restos de grasa, la ropa de trabajo gastada. Soy un obrero. Gano por hora. El reloj que usa tu exprometido probablemente paga mi alquiler por 5 años. ¿Cómo puede un hombre como yo proteger a una mujer como tú de ese tipo de gente? Me aplastarían como a un insecto antes del desayuno. No me respetarían, no me temerían o no soy un escudo. En el mejor de los casos, soy un objetivo más a tu lado. Nos estaba menospreciando, estaba siendo realista. El abismo entre sus mundos era tan vasto que la idea de que él fuera una protección parecía una broma de mal gusto. Exactamente por eso funciona, insistió Millie, los ojos brillando con una inteligencia feroz. Es porque no eres de su mundo que no sabrán cómo atacarte. Saben cómo lidiar con abogados, con rivales de negocios, con otros millonarios. No saben cómo lidiar contigo. Eres un factor desconocido para ellos. Eres invisible, un don nadie, y nunca, en 1.000.000 de años esperarían que me aliara con un don nadie. Tu mayo R debilidad a sus ojos, ¿es tu mayo R fortaleza para mí? No pueden comprarte porque no tienes un precio en su mercado. No pueden chantajearte porque no conocen tu vida. No eres un escudo de acero, eres un escudo de invisibilidad. Y en este momento, es el único tipo de protección que su dinero no puede perforar. Había transformado la humilde realidad de él en la más sofisticada de las armas. Al ver que la lógica por sí sola no lo convencería, pasó a la parte transaccional. Su voz se volvió aún más baja, más empresarial. No estoy pidiendo un favor, estoy ofreciendo un contrato año un año, 365 días de tu tiempo. A cambio, tú me dices lo que quieres. Dinero. Di la cantidad. ¿Quieres comprar una casa para tu familia? Elige el barrio. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Yo lo financio. ¿Tus padres necesitan atención médica? Yo pago los mejores hospitales. Piénsalo como el trabajo más extraño y mejor pagado que jamás tendrás. 1 año de tu vida para resolver todos los problemas de la tuya. Di tu precio, sea cual sea. Solo necesito tu sí y tu firma en un papel. La oferta era cruda, directa y, para alguien de su mundo, perfectamente razonable. Para él, sin embargo, sonaba como si estuviera tratando de comprar su alma. Rival sintió un nudo en el estómago. El dinero, la casa, eran cosas con las que apenas se permitía soñar. Siempre preocupado por la cuenta del próximo mes, por el bienestar de su madre. La oferta era tentadora, una salida de emergencia a una vida de dificultades. Pero algo en él se resistía. Había una cuestión de orgullo, la sensación de estar siendo comprado. Sin embargo, cuando la miró, vio más allá de la heredera rica haciendo una oferta. Vio a la mujer que minutos antes se había negado a ser una víctima. Vio el coraje que tuvo para hacer estallar su propia vida en lugar de vivir una mentira. No, era débil, era desesperada, sí, pero luchaba con las armas que tenía. Y por mucho que su mente le gritara que huyera de esa confusión, su instinto, el mismo que lo hizo intervenir antes, le decía que dejarla allí, sola, sería un acto de cobardía que lamentaría para siempre. Ignoró la oferta de dinero. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué había detrás de la estrategia. Su pregunta no fue sobre términos o valores, sino sobre ella. Digamos que acepto esta locura. Comenzó, la voz ponderada. Nos casamos, pasa el año. Y después, ¿qué pasa contigo? Tendrás tu empresa de vuelta, quizás ampero. ¿Y tu vida? Te habrás enfrentado a tu familia, a tu exprometido. Habrás quemado todos los puentes. ¿Qué harás en el día 366? La pregunta lo sorprendió incluso a él. Ya no estaba pensando como un contratado, sino como alguien a quien le importaba. Estaba mirando hacia el futuro de ella, hacia las consecuencias humanas de su plan desesperado. Y eso demostraba que veía al ser humano detrás de la propuesta de negocio. La pregunta de Rivals pareció desarmar a Millie por un instante. Esperaba una contrapropuesta, una negociación de valores, no una preocupación por su futuro. La genuinidad de él la tomó por sorpresa. Respiró hondo y su respuesta fue desprovista de cualquier arrogancia. No lo sé, admitió, y la honestidad en esa frase fue más poderosa que cualquier argumento. No puedo pensar tan lejos. Ahora, mi único enfoque es sobrevivir al próximo año. Mi objetivo es retomar el control del grupo Fennec, el legado de mi madre,
que mi padre y mi hermana están hundiendo en corrupción y mala gestión. Si lo consigo, tendré mi propio poder, mi propia base. Estaré segura, Anne, y tú estarás libre, con una vida nueva. Si quieres, Han Solo, solo necesito llegar allí y no puedo hacerlo sola. En esa confesión, él no vio a una general planeando una guerra, sino a una soldado tratando desesperadamente de sobrevivir a la próxima batalla. De repente, el sonido de una puerta de cristal abriéndose con fuerza en la mansión rompió la quietud de la calle. Voces altas y furiosas resonaron por el jardín. La voz de Gino y la de su padre. ¿Dónde está? ¡Encontradla!, gritó Arthur Fennec, el pánico y la rabia volviendo su voz estridente. La caza había comenzado. No la dejarían simplemente irse. No después del escándalo que había causado. Millie se encogió instintivamente, el cuerpo poniéndose tenso. La amenaza abstracta se había vuelto inmediata y real. Las luces de las linternas de los guardias de seguridad comenzaron a cortar la oscuridad del jardín, moviéndose hacia el portón. El tiempo para la deliberación había terminado. La realidad venía tras ella y estaba acorralada en la acera de su propia prisión. Vienen, susurró Millie, el pánico finalmente filtrándose en su voz. Rivals, por favor. No dijo su nombre, ya que no lo sabía, pero el ruego era directo, desesperado. Tienes que decidir, Anne, ahora, ¿sí? ¿Me encuentran aquí? Se acabó. Me arrastrarán de vuelta. Dirán que tuve un colapso nervioso. Me encerrarán hasta que esta historia muera. Me convertiré en la novia loca y ellos en las víctimas, Anne, por favor. El dilema de Rivals se volvió visceral. Ya no era una cuestión teórica de lo correcto y lo incorrecto, sino una elección de segundos que tendría consecuencias permanentes. Podía alejarse, desaparecer en la noche, y nadie lo culparía jamás. Volvería a su vida sencilla, y ella sería engullida de nuevo por el monstruo que era su familia. No podía dar el paso más demencial de su vida. Rivals miró por encima del hombro, hacia las luces de las linternas que se acercaban peligrosamente al portón. Podía oír los gritos de Gino, llamando a Millie con una furia posesiva. Luego, volvió a mirarla a ella, a su rostro pálido, a sus ojos que imploraban no un favor, sino una alianza. Vio su fuerza, su inteligencia, el coraje de quemar su propio mundo para no vivir en él en llamas, y supo, con una certeza que desafiaba toda lógica, que no podía dejarla atrás. No estaba diciendo si al dinero o a una vida fácil. Le estaba diciendo si a esa mujer, a su lucha. Estaba eligiendo un bando, y él siempre se ponía del lado del oprimido. No pronunció un discurso, no hubo una aceptación formal. Su decisión se manifestó en acción, el lenguaje que mejor entendía. Mi camioneta está aparcada en la siguiente calle, dijo, la voz baja y urgente, ya en movimiento. Quédate cerca de mí y camina rápido. No corras, le tomó la mano. El contacto fue eléctrico. La aspereza de la mano de él contra la suavidad de la de ella. No era un gesto romántico, sino un gesto de mando, de protección. Era la confirmación de que había aceptado. Estaba dentro. La alianza más improbable de la ciudad acababa de forjarse en una acera oscura, bajo la amenaza de persecución, sellada no con un beso, sino con el simple acto de tomarle la mano y guiarla lejos del peligro. Un alivio tan profundo y abrumador golpeó a Millie que sus piernas casi cedieron. La tensión que la había mantenido en pie durante horas finalmente encontró una válvula de escape. La sensación de la mano de él en la suya era la cosa más real que había sentido esa noche. Era cálida, fuerte y segura. Le apretó los dedos de vuelta, un agradecimiento silencioso, una confirmación de que estaba con él. Empezaron a caminar rápidamente, alejándose de la luz del poste y sumergiéndose en la sombra de los árboles que bordeaban la calle. Detrás de ellos, los portones de la mansión se abrieron con un chirrido y las voces de Gino y Arthur se hicieron más fuertes, más cercanas. La persecución era real, pero por primera vez esa noche, Millie no huía sola, tenía un cómplice, un aliado desconocido en una guerra que acababa de empezar. Doblaron la esquina y allí estaba en una camioneta vieja, un modelo antiguo de Ford, con la pintura desgastada por el sol y algunas abolladuras en la carrocería, pero que, de alguna manera, parecía increíblemente robusta y fiable. Era un reflejo perfecto del hombre a su lado. Le abrió la puerta del pasajero. El interior olía a café, polvo de construcción y un ligero aroma a pino de algún ambientador barato. Millie, con su vestido de alta costura de miles de dólares, se deslizó en el asiento de vinilo gastado, la tela lujosa pareciendo completamente fuera de lugar en ese ambiente. La yuxtaposición era chocante en la princesa y el obrero,
huyendo en una carroza de calabaza hecha de acero y trabajo duro. Era el comienzo de su nueva vida y era más extraño y aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Rivals entró por el lado del conductor, giró la llave en el contacto y el motor cobró vida con un ronquido bajo y potente. No encendió los faros de inmediato, maniobró el vehículo para sacarlo del aparcamiento con una habilidad silenciosa y solo encendió las luces cuando ya estaban a media manzana de distancia. En el espejo retrovisor, Millie vio las figuras de su padre y de Gino paradas en la esquina, mirando confusos en la dirección equivocada. La habían perdido. Por un instante, la imagen de la mansión, con todas sus luces encendidas, llenó el espejo, un joyero brillante lleno de veneno. Entonces, Rivals giró y la casa, la fiesta, su vida entera hasta ese momento, desapareció de la vista. El sentimiento era una mezcla vertiginosa de terror y una libertad deslumbrante. La camioneta siguió por calles desconocidas para Millie, alejándose del barrio rico y entrando en partes de la ciudad que solo veía por la ventana, de coches con chofer. El silencio dentro de la cabina era denso, lleno del sonido del motor y la respiración de los dos. El shock y la adrenalina comenzaban a dar paso a una realidad extraña e incómoda. Eran dos completos extraños, unidos por un pacto demencial. Ella no sabía nada de él no sabía nada de ella, excepto por el espectáculo dramático que había presenciado. Miró su perfil, iluminado intermitentemente por las luces de la calle. El rostro era serio, concentrado en la carretera, la mandíbula apretada. No parecía asustado ni arrepentido. Parecía resiliente, como la perla negra de su madre. Fue Millie quien rompió el silencio. La parte práctica de su cerebro, la heredera de una mujer de negocios, comenzó a tomar el control. Ni siquiera sé tu nombre, dijo, la voz un poco ronca. Él la miró de reojo por un segundo antes de volver los ojos a la carretera. Es Rivals, dijo solo eso. El nombre era inusual, fuerte. Millie, respondió ella, aunque sabía que probablemente él ya había oído su nombre ser gritado varias veces esa noche. Hubo otra pausa y luego continuó, la voz adquiriendo un tono más firme, más ejecutivo. De acuerdo, Rivals. Lo primero que tenemos que hacer mañana por la mañana, en cuanto abra la notaría, es presentar los papeles. Tenemos que ser rápidos. A estas horas, mi padre ya debe haber llamado a todos los abogados de la ciudad para intentar declararme legalmente incompetente. Rivals asimiló la información sin mostrar sorpresa. Era como si, al aceptar entrar en ese mundo, hubiera aceptado todas sus reglas extrañas y crueles anotaría. De acuerdo, repitió, como si estuviera anotando una tarea en una lista mental. Necesitarás documentos, identificación, número de seguridad social. Millie sintió una punzada de pánico en mis documentos. Mi bolsa se quedó todo atrás. Salí solo con el móvil y la ropa que llevo puesta. Se sintió estúpida, sin preparación. Había planeado la guerra, pero no la logística de la huida. Ella, que siempre había tenido todo organizado por asistentes, estaba ahora sin un solo documento que probara quién era. Era la ironía final. En el momento en que más necesitaba afirmar su identidad, no tenía cómo demostrarla. Rivals no entró en pánico, simplemente asintió, su cerebro práctico ya trabajando en la solución. Ok, eso complica las cosas, pero no las imposibilita. Hay una forma de conseguir un duplicado de emergencia, pero primero necesitas un lugar donde pasar la noche, un lugar donde nunca pensarían en buscarte. No preguntó si tenía dinero o una tarjeta de crédito. Asumió correctamente que cualquier transacción electrónica que hiciera sería inmediatamente rastreada. Estaba pensando varios pasos por delante, protegiéndola de maneras que ella ni siquiera había considerado. Conozco un lugar, dijo finalmente, girando la camioneta hacia una calle más estrecha y mal iluminada. No es un palacio lejos de eso, Anne, pero es seguro. Y por esta noche, la seguridad es todo lo que importa. Y con esa promesa, la llevó aún más profundo en su mundo, lejos de todo lo que ella había conocido. Cada kilómetro que la camioneta recorría, Millie sentía como si estuviera viajando a otro país, no solo a otro bay de su propia ciudad. Las mansiones con sus muros altos y cámaras de seguridad dieron paso a edificios comerciales con fachadas pintadas con grafitis que a su vez se transformaron en calles más estrechas, flanqueadas por casas adosadas de colores y edificios de apartamentos de pocos pisos.
Los árboles bien podados fueron reemplazados por un cableado eléctrico enmarañado contra el cielo nocturno. Veía gente sentada en sillas de plástico en las aceras, conversando bajo la luz amarillenta de los postes, niños mayores jugando al fútbol en la calle. Era una vida pulsante, real y completamente ajena a su existencia. Ella, que se consideraba una mujer de negocios inteligente, se dio cuenta de que no conocía nada de la ciudad donde nació. Su vida entera se había desarrollado en una pequeña burbuja dorada, y la aguja que Rivals había usado para reventarla era la llave de contacto de su vieja camioneta. Finalmente, Rivals redujo la velocidad y entró en una villa, una pequeña calle sin salida, cerrada por un portón de hierro que parecía más simbólico que seguro. Las casas eran pequeñas y adosadas, cada una con un pequeño jardín o maceta al frente, un esfuerzo por traer belleza a un entorno de hormigón y ladrillo. Aparcó frente a una de ellas, una casa sencilla de una planta, con paredes que un día fueron blancas y una puerta azul desvaída. Había una única maceta de geranios rojos cerca de la entrada, una mancha de color vibrante en la penumbra. Para Millie, acostumbrada a la grandiosidad arquitectónica de su casa, Aquel lugar parecía casi una miniatura, una casa de muñecas. Sin embargo, había algo en ella que la mansión de los Fennet no tenían un sentido de hogar. La luz de la cocina estaba encendida, una presencia acogedora en la oscuridad, y sintió, por primera vez, que quizás aquel hombre no la estaba llevando a un escondite, sino a su refugio. Salir de la camioneta fue un acto de extrañamiento profundo. El aire aquí olía diferente, no a césped recién cortado y cloro de piscina, sino a comida casera proveniente de la ventana de un vecino y al ozono antes de una lluvia de verano. El sonido predominante no era el de fuentes de jardín, sino el ladrido lejano de un perro y la melodía de una telenovela proveniente de un televisor cercano. Millie se alisó el vestido, la tela de alta costura ahora arrugada y manchada, sintiéndose absurdamente fuera de lugar. Era como si fuera una ave exótica de plumaje brillante que había aterrizado por error en un nido de gorriones. Cada fibra de su ser gritaba que no pertenecía a ese lugar, pero la mano firme de Rivals en su codo, mientras la guiaba por la pequeña entrada de cemento, era un recordatorio de que, por ahora, ese era el único lugar en el mundo donde estaba segura. El interior de la casa era la personificación de su dueño funcional, limpio y sin una pizca de ostentación. La sala era pequeña, con un sofá de 2 plazas cubierto con una manta de cuadros, una estantería de metal con libros de tapa gastada sobre mecánica, historia y algunas novelas clásicas, y una pequeña televisión de tubo. No había obras de arte en las paredes, solo un calendario de una ferretería y una única foto enmarcada en un portarretrato sencillo a una mujer mayoere, con la misma mirada azul y sonrisa bondadosa que Millie podía adivinar que existía bajo la seriedad de Rivals. La cocina estaba integrada en la sala, pequeña e inmaculada, con ollas de aluminio colgadas en ganchos y un débil olor a café. Era un espacio que hablaba de una vida de trabajo, simplicidad y dignidad. Un universo entero de distancia del lujo vacío que acababa de dejar atrás. Millie se detuvo en medio de la pequeña sala, sin saber qué hacer. Sus zapatos de tacón alto parecían armas peligrosas en el suelo de cerámica simple. Se sentía demasiado grande, demasiado brillante, un error de cálculo en ese ambiente cuidadosamente ordenado. Rivals pareció sentir su incomodidad. La rodeó y fue a la cocina, abriendo la nevera. ¿Agua?, ofreció, su voz sonando extrañamente alta en el silencio de la casa. Ella solo asintió, incapaz de formular una frase. Le entregó un vaso de vidrio grueso, lleno de agua fría del grifo. Bebió, y el agua simple e insípida le pareció lo más real y purificador que jamás había probado. Se quedó allí, sosteniendo el vaso con ambas manos, una refugiada en un vestido de baile, en medio de la sala de estar de un completo extraño, que ahora era su futuro marido. Rivals se apoyó en la encimera de la cocina, cruzando los brazos. Una pequeña sonrisa, la primera que veía en él, asomó en la comisura de sus labios. Era una sonrisa cansada, teñida de ironía. Sé que no es exactamente la suite presidencial del Copacabana Palace, dijo, su voz con un tono de humor seco, pero las paredes son de ladrillo de... ¿Verdad? Los vecinos se ocupan de sus propias vidas y te garantizo que ni tu padre, ni tu ex prometido, ni un detective privado pensarían en buscar a la heredera de los Fennet en un barrio obrero de la zona. Entelmero, el comentario rompió la tensión. Estaba reconociendo lo absurdo de la situación, la disparidad entre sus mundos, y al hacerlo, la invitó a entrar en la realidad de él, en lugar de solo observarla desde fuera. No se estaba disculpando por su simplicidad, la estaba presentando como una ventaja,
una ventaja estratégica. Sus palabras le dieron a Millie el permiso que necesitaba para finalmente desmoronarse un poco. La fachada de guerrera de hielo, que había sostenido durante horas, comenzó a agrietarse. Se hundió en el sofá. La tela un poco áspera bajo el satén de su vestido. Todo su cuerpo le dolía con un agotamiento que era más profundo que físico. Era un agotamiento del alma. ¡Es perfecto!, susurró, y la sinceridad en su voz lo sorprendió a ambos en ese seguro. Gracias. Rivals, decir su nombre en voz alta pareció solidificar la realidad de la situación. Ya no era solo el obrero o el salvador. Era Rivals, y le había dado un santuario. Miró a su alrededor, la simplicidad de esa casa, y se dio cuenta de que, en pocas horas, ese lugar desconocido ya le había ofrecido más honestidad y seguridad que la mansión donde había vivido durante 24 años. Rivals asintió, aceptando su agradecimiento sin alardes. Desapareció por un pasillo estrecho y volvió. Segundos después, con una pila de ropa doblada y una toalla de baño limpia, aunque un poco gastada. Creo que estarás más cómoda con esto, dijo, extendiéndole las prendas. Es lo que hay. El baño es esa puerta de ahí. El agua caliente tarda un poco en salir, pero llega. Era una camiseta gris de una maratón local y un pantalón de chándal negro. Ropa de descanso, de confort, de normalidad. El gesto era tan simple, tan práctico y tan genuinamente considerado que Millie sintió un nudo formarse en su garganta. Gino solía darle joyas y viajes, regalos que eran más para exhibirla que para consolarla. Rivals, un hombre que no le debía nada, le estaba ofreciendo la comodidad de ropa limpia y un baño caliente. La diferencia era abrumadora. Mientras Millie se encerraba en el pequeño baño, Rivals se quedó solo en la sala. El sonido del agua llenando las tuberías resonando por la casa silenciosa. Se pasó la mano por el pelo, un gesto de pura extenuación e incredulidad. ¿Qué demonios había hecho? Hacía unas horas, su mayor preocupación era si conseguiría un turno extra el fin de semana. Ahora, estaba prometido a una de las herederas más famosas de la ciudad, que se escondía de su peligrosa familia en su casa. Miró su sala de estar, sus muebles sencillos, la foto de su madre, e intentó imaginar qué diría ella. Probablemente lo llamaría loco, pero después diría que hizo lo correcto. Se sentía como si lo hubiera atrapado un huracán, y ahora estaba en el ojo tranquilo de la tormenta, esperando que llegara la segunda ráfaga de viento. La decisión fue instintiva, pero las consecuencias serían lógicas y, sospechaba, muy complicadas. Su mirada cayó sobre el vestido que ella probablemente dejaría atrás. Un charco de tela cara y malos recuerdos. ¿Cuánto costaría una prenda así? ¿Más de lo que ganaba en 6 meses? ¡Un año! El pensamiento no le provocó rabia ni envidia, sino una profunda sensación de la inmensidad que los separaba. Ella vivía en un planeta diferente, donde la gente usaba el valor de un coche como ropa de fiesta y donde el matrimonio era una herramienta de negocios. Y él, por un acto de compasión impulsiva, había aceptado ser el visado de entrada de ella a un nuevo territorio, sin tener la menor idea de cómo navegar por Elan. No se arrepentía de haberla ayudado, pero era profundamente consciente de que, al sacarla de su mundo, se había arrancado irrevocablemente del suyo. Sus vidas ahora estaban entrelazadas, y no estaba seguro de si el nudo podría deshacerse. Algún día la puerta del baño se abrió y Millie salió. La transformación fue impresionante. Sin el vestido de fiesta, sin los tacones altos, sin las joyas. Parecía más pequeña, más joven, más vulnerable. La camiseta gris le quedaba enorme, el cuello ancho cayendo sobre un hombro y el pantalón de chándal estaba atado con fuerza en la cintura para no caerse. Su pelo estaba húmedo y despeinado y su rostro, libre de maquillaje, estaba pálido y manchado de cansancio. Ya no era la socialité glamurosa ni la guerrera de hielo, era solo una chica que parecía perdida con la ropa de un hombre que apenas conocía. Se abrazó a sí misma, como si tuviera frío o estuviera incómoda con su propia vulnerabilidad. En ese momento, Rivals vio más allá de la heredera y la estratega. Vio a la persona real, despojada de todas sus armaduras, y sintió que su instinto protector se intensificaba. ¿Has comido algo hoy?, preguntó él, la voz más suave de lo que pretendía. Millie pensó por un momento, la mente rebuscando en las horas caóticas, el desayuno tenso, la ansiedad, la fiesta. Negó con la cabeza. No recuerdo haber comido. La verdad es que el hambre era una sensación tan lejana, tan sepultada por la adrenalina y el dolor, que ni siquiera la había notado. Pero ahora que él lo mencionó, un vacío profundo se hizo sentir en su estómago. Rivals no esperó más. Se dirigió a la cocina, abrió la nevera y los armarios con una eficiencia familiar.
No le preguntó qué quería, simplemente cogió pan de molde, queso, mantequilla y un cartón de leche. Los movimientos eran simples, económicos, pero llenos de un propósito claro en alimentarla. Minutos después, colocó un plato con 2 sándwiches de queso caliente y una taza de leche tibia en la pequeña mesa de la cocina. El olor a pan tostado y queso derretido llenó el aire. Era la comida más simple y en ese momento la más reconfortante que Millie podría imaginar. Se sentó y comió en silencio, cada bocado pareciendo restaurar una parte de su fuerza. Rival se sentó frente a ella, bebiendo un vaso de agua, solo observando, dándole espacio. No había actuación, no había charla trivial. Era solo un acto fundamental de cuidado. En esa cocina minúscula, en medio de la madrugada, compartiendo la comida más humilde, una intimidad extraña y silenciosa se formó entre ellos. Era la intimidad de 2 supervivientes, 2 soldados compartiendo raciones en una trinchera después de una batalla brutal. Fue Millie quien trajo la realidad de vuelta a la mesa. Después de terminar el último trozo del sándwich, empujó el plato y lo miró, la mente de estratega asumiendo de nuevo el control. Sobre mañana, comenzó la voz firme. El asunto de mis documentos. La prioridad es conseguir una nueva identificación lo más rápido posible. Con ella, podemos ir a la notaría. Ya estaba planeando. Su cerebro trazando rutas a través del campo minado en que se había convertido su vida. Mi padre probablemente ya ha movilizado a todos para congelar mis cuentas e invalidar mis documentos actuales, alegando inestabilidad mental. Necesitamos actuar como si yo no existiera en el sistema y crear una nueva identidad legal desde cero. La ley lo permite en casos de pérdida o robo. Estaba de vuelta en su elemento en resolviendo problemas complejos bajo presión. Rival se escuchó atentamente, impresionado por la rapidez con que funcionaba su mente. Realmente era una luchadora. Sé cómo hacerlo, dijo él, entrando en modo de resolución de problemas. Hay una oficina de atención ciudadana en el centro que abre a las 7. Si llegamos allí antes de que abran, podemos ser los primeros en la cola. Necesitas una denuncia policial por la pérdida de los documentos. Podemos hacerla por internet ahora mismo. Eso ahorra tiempo. Y necesitarás el número de tu DNI y de tu partida de nacimiento. ¿Te sabes esos números de memoria? Estaba demostrando su propia forma de competencia. Ella era una estratega de guerra corporativa. Él era una estratega de la supervivencia diaria. Un maestro en navegar por la burocracia y las dificultades de la vida común. Conocía el sistema desde abajo y ese conocimiento era, en ese momento, inestimable. ¡Tu teléfono!, dijo Rivals de repente, señalando con la barbilla el pequeño y lujoso dispositivo que ella había dejado sobre la mesa. Es un rastreador. Mientras esté encendido, pueden encontrar tu ubicación general en minutos. La batería se agotará pronto, pero no podemos arriesgarnos. Necesitas desconectarte por completo. Millie miró el teléfono. Era su última conexión con su mundo antiguo. Contenía sus contactos, sus fotos, sus notas, toda la arquitectura de su vida pasada. Apagarlo sería como cortar el cordón umbilical. Pero él tenía razón. Era una vulnerabilidad. Con una sombría resolución, tomó el dispositivo, navegó hasta la opción de apagar y presionó. La pantalla se volvió negra. El silencio que siguió pareció más profundo. Ahora estaba verdaderamente sola, excepto por el hombre sentado frente a ella. La cuestión final y más extraña de la noche surgió a dónde dormir. El cansancio pesaba sobre ellos como una manta física. Rival se levantó, bostezando. Bueno, el plan para mañana está hecho. Ahora, necesitas descansar, señaló el pasillo. La habitación es tuya. Yo duermo aquí en el sofá. Millie abrió la boca para protestar, para decir que la casa era de él, que ella podía quedarse con el sofá, pero estaba tan cansada que las palabras no salieron y había algo en la forma en que lo dijo, una finalidad tranquila que no dejaba lugar a discusión. No era un acto de caballerosidad forzada, era una decisión práctica. Ella era la refugiada. Necesitaba el santuario. La decencia simple e incuestionable de él seguía siendo la cosa más chocante de toda esa noche surrealista. Millie entró en la habitación de Rivals. Era aún más sencilla que la sala. Una cama de matrimonio con un cabecero de madera oscura, un armario antiguo, una cómoda. Las paredes estaban desnudas, excepto por un pequeño crucifijo. No había rastros de lujo, pero todo estaba impecablemente limpio. La ropa que él había dejado encima de la cama estaba doblada y la sábana estaba estirada. Se sentó en el borde de la cama. El colchón era firme.
La habitación olía a él en una mezcla de jabón de lavadora, un ligero rastro de sudor honesto del trabajo del día y algo que recordaba a madera. Era un olor masculino, limpio, real, extrañamente. En lugar de sentirse como una intrusa, sintió una ola de calma, la simplicidad de... La habitación era un bálsamo para su alma sobrecargada de complejidad y mentiras. Y fue allí, sola en la silenciosa habitación de un extraño, donde la presa finalmente se rompió. No fue un llanto fuerte o histérico, sino lágrimas silenciosas que comenzaron a rodar por su rostro, calientes e incontrolables. Eran lágrimas por la traición de Gino, por la maldad de Shirley, por el desprecio de su padre, pero también eran lágrimas de puro agotamiento, por la batalla que libró y por la guerra que aún estaba por venir. Eran lágrimas de miedo al futuro desconocido y de una extraña gratitud por el hombre que dormía en el sofá, el único pilar en su mundo en ruinas. Lloró por la pérdida de su inocencia, por la muerte de la mujer que creía ser. Se acurrucó en la cama, abrazando una almohada que olía a él, y dejó que el torrente de emociones la lavara, limpiando las heridas para que pudieran, eventualmente, empezar a cicatrizar. Agotada por el llanto, Millie finalmente sintió que el sueño comenzaba a arrastrarla a la inconsciencia. La cama era cómoda. El silencio de la villa era profundo, roto solo por el suave zumbido de la nevera en la cocina. Su última imagen mental antes de quedarse dormida no fue la del rostro furioso de Gino o la sonrisa triunfante de Shirley. Fue la imagen de Rivals, sentado a la mesa de la cocina, empujando un plato de comida hacia ella. Sus ojos azules serios y llenos de una preocupación silenciosa. Estaba en el lugar más extraño en el que jamás había estado. A punto de casarse con un hombre que no conocía, huyendo de su propia familia. Su vida era un completo y absoluto desastre, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, al dormirse, no se sentía completamente sola. Y esa noche, en esa habitación sencilla, eso era suficiente. La primera luz del día se filtró por la persiana de la sala, dibujando rayas de polvo danzante en el aire. Rivals se despertó en el sofá, con el cuerpo dolorido y la mente nublada. Por un glorioso segundo, pensó que la noche anterior había sido una pesadilla febril, producto del cansancio y la imaginación. Pero entonces vio el par de zapatos de tacón de diseño abandonados cerca de la puerta, pareciendo artefactos de otro planeta, y vio el vestido soplo de nube tirado sobre el único sillón de la sala. No fue un sueño. La heredera dormía en su cama. Estaba prometido, o algo parecido. Se sentó, el peso del mundo sobre sus hombros. La decisión tomada en la oscuridad de la noche parecía mucho más pesada y demencial bajo la luz fría y honesta de la mañana. No era un héroe de película, era un hombre común que acababa de atarse a una tormenta. Se levantó, los huesos crujiendo en protesta. El instinto se hizo cargo. La rutina era un ancla en un mar de caos. Fue al baño de puntillas, se lavó la cara con agua fría, tratando de lavar también la incredulidad. Luego, en la cocina, comenzó a preparar café. El ritual era reconfortante, la cuchara midiendo el polvo, el olor fuerte y amargo llenando el pequeño espacio, el sonido suave del agua hirviendo. Era su mundo, su ritmo, un mundo donde los problemas se resolvían con trabajo duro y una buena taza de café fuerte. Mientras colaba el café, se preguntó cómo sería el mundo de ella. ¿Tomaría café? ¿O sería algún té exótico servido por una criada? La distancia entre ellos parecía aún mayor por la mañana. Él era un hombre de café de filtro. Ella, probablemente, una mujer de capuchinos con espuma de leche de almendras. Millie se despertó con el olor a café. Fue lo primero que registró, incluso antes de abrir los ojos. No era el aroma suave y casi imperceptible de la máquina de espresso de su casa, sino un olor fuerte, tostado, real. Abrió los ojos y la confusión la golpeó. Las paredes desnudas, la luz pálida, la manta áspera. Y entonces todo volvió. La fiesta, la traición, las palabras crueles, la mano de Gino en su brazo, la voz calmada de Rivals, la huida, la propuesta. Volvió no como un sueño, sino como una serie de fotografías nítidas y dolorosas. El dolor de la traición todavía estaba allí, una brasa caliente bajo sus costillas, pero la histeria y el pánico de la noche anterior se habían disipado, reemplazados por una calma fría y una determinación endurecida. La noche en casa de Rivals no había curado sus heridas, pero las había cauterizado. Se levantó y salió de la habitación, todavía vistiendo la ropa holgada de él. Él estaba de espaldas a ella, en la cocina, sirviendo café en 2 tazas Ané. La escuchó y se giró. Por un momento, solo se
Miraron a la luz de la mañana. Anne era extraño. Ya no existía la dinámica de salvador y víctima. Solo había dos extraños, cansados y fuera de sintonía, que habían hecho un pacto extraordinario. Él vestía unos vaqueros gastados y una camiseta limpia, listo para un día de trabajo. Ella parecía una adolescente que había dormido en casa de un amigo después de una fiesta. La situación era tan absurda que era casi cómica. Rivals rompió el silencio, empujando una taza hacia ella sobre la encimera. «Café», ofreció. Era una pregunta simple, pero significaba mucho. Era el comienzo del primer día de sus vidas entrelazadas. «Gracias», dijo Millie, tomando la taza. El calor en sus manos era reconfortante. Lo probó. Era fuerte, amargo, sin azúcar, exactamente lo que necesitaba. «¿Dormiste bien?», preguntó él, más por educación que por curiosidad real. «Mejor de lo que esperaba», respondió honestamente. «¿Y tú, Anne?». Él se encogió de hombros. «El sofá ha visto noches mejores». La conversación era trivial, pero por debajo. Se estaban midiendo, evaluando. Él intentaba ver si la determinación de ella de la noche anterior había sobrevivido a la luz del día. Ella intentaba ver si la promesa de ayuda de él no se había evaporado con el sueño. «¿Lista para hoy?», preguntó finalmente, yendo directo al grano. Millie lo miró por encima del borde de la taza, los ojos firmes. «Sí, estoy lista». La guerrera había vuelto. El desayuno fue pan con mantequilla, comido de pie en la cocina. Un silencio funcional se instaló entre ellos. Ya no era extraño, sino enfocado. Ahora eran un equipo, con una misión. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, anticipando los desafíos del día. Millie pensaba en su padre, en cómo ya debía estar movilizando un ejército de abogados. Rivals pensaba en la logística, el tráfico, los documentos, los horarios. Venían de mundos opuestos, pero en ese momento sus objetivos estaban perfectamente alineados. Sobrevivir al día al ejecutar el plan. Solidificar la alianza. Cuando terminaron el café, se movieron en sincronía, como si lo hubieran ensayado. Ella lavó las dos tazas en el fregadero. Él cogió las llaves de la camioneta. Era hora de salir de la seguridad de ese pequeño refugio y enfrentar el mundo. El viaje al centro de la ciudad fue una lección de humildad para Millie. Rivals decidió que la camioneta llamaría demasiado la atención, así que fueron en transporte público. Primero, un autobús abarrotado, donde Millie tuvo que agarrarse con fuerza a una barra de metal para no caer. El olor de tantas personas diferentes a su alrededor era abrumador. Ella, que nunca había subido a un autobús en su vida, se sentía completamente expuesta. Su rostro conocido podría ser reconocido en cualquier momento. Rivals, a su lado, parecía un camaleón, mezclándose perfectamente con la multitud. Su cuerpo, sirviendo como una barrera sutil entre ella y los demás pasajeros. Él navegaba por ese mundo con una facilidad que a ella le parecía fascinante. Su calma, siendo lo único que le impedía tener un ataque de pánico. Después del autobús, vino el metro, el ruido de los trenes, el flujo de gente corriendo, la sensación de estar bajo tierra. Todo era una agresión a los sentidos de Millie. Se sentía como si la hubieran despojado de todas sus capas de privilegio, forzada a experimentar la cruda realidad de la ciudad. Veía el cansancio en los rostros de la gente, la prisa, la lucha diaria. Eran las personas que compraban los productos que su empresa vendía, pero nunca las había mirado realmente. Rivals la guió con seguridad a través de la multitud, sosteniendo su codo, asegurándose de que no se perdiera. Él era su guía en ese mundo subterráneo, su Virgilio en el viaje por el infierno de la hora punta. Y por primera vez, Millie entendió que la verdadera fuerza no estaba en comandar ejércitos de empleados, sino en saber cómo navegar por el mundo real solo. Finalmente, emergieron del metro a la agitación del centro de la ciudad. El edificio de la Oficina de Atención Ciudadana era una colmena de actividad humana. Incluso siendo tan temprano, la cola ya se extendía fuera de la puerta. Millie sintió que el desánimo se apoderaba de ella. En su vida anterior, una llamada resolvería esto. Un asistente vendría, recogería sus documentos y todo estaría listo en una hora. Ahora, era solo una persona más en la cola, vistiendo ropa prestada y con el pelo recogido en un moño descuidado. Rivals, sin embargo, no pareció ni un poco afectado. Por eso, «Llegamos temprano», dijo. «Toma un número y busca un sitio para sentarte. Yo hago la cola, tú llamas más la atención que yo». Tenía razón. Él era anónimo.
Ella era un objetivo. Su asociación ya estaba mostrando sus puntos fuertes. Las horas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y observación. Millie se sentó en una silla de plástico incómoda, observando el caos organizado a su alrededor. Gente de todo tipo, con todo tipo de problemas en carnés de identidad, permisos de conducir, partidas de nacimiento, cada persona con una historia, una urgencia. Vio a una madre intentando calmar a un bebé que lloraba mientras rellenaba un formulario. Vio a un hombre mayoere, confundido con la tecnología del tótem de números. Vio la frustración y la esperanza estampadas en cientos de rostros. Fue la lección más profunda de empatía que jamás había tenido. Su problema, que parecía el más grande del mundo la noche anterior, ahora parecía solo uno más tan igualmente desesperado, sí, pero no único. Estaba conectada a esa gente por una necesidad común, la necesidad de demostrar que existía, para un sistema que a menudo parecía indiferente. Rivals, por su parte, era un maestro en ese ambiente. Se movía con una eficiencia tranquila, sabía qué cola coger, qué ventanillas eran más rápidas, qué documentos preparar de antemano. Tenía la denuncia policial en línea impresa, que habían hecho rápidamente usando el Wi-Fi de una cafetería. Parecía haber nacido para navegar por la burocracia. Millie lo observaba desde lejos, admirando su competencia. No era el carisma llamativo de Gino, que encantaba a la gente para conseguir lo que quería. Era una competencia silenciosa, basada en el conocimiento y la experiencia. No encantaba al sistema, lo entendía y lo usaba a su favor. Y Millie se dio cuenta de que ese tipo de inteligencia práctica era mucho más valiosa y mucho más rara que la fortuna con la que había nacido. Finalmente, llamaron su número. Se acercaron juntos a la ventanilla. La empleada, una mujer de mediana edad con expresión cansada, apenas los miró. Sí, Rivals explicó la situación con calma: pérdida de todos los documentos, necesidad de un duplicado de emergencia de la identidad. Presentó la denuncia policial y los números de los documentos de Millie, que afortunadamente ella sabía de memoria. La mujer comenzó a teclear en el ordenador, el sonido de las teclas resonando en el corazón de Millie. Este era el momento de la verdad. Si su padre había actuado rápido, si había un bloqueo en su nombre, todo estaría perdido. Contuvo la respiración, observando la pantalla del ordenador, como si pudiera ver su destino decidiéndose allí. La empleada frunció el ceño. Qué raro, murmuró. El corazón de Millie se hundió. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema?, preguntó, la voz un poco más aguda de lo que le gustaría. No es un problema. ¡Es que no hay nada!, dijo la mujer, todavía mirando la pantalla. Ningún bloqueo, ninguna observación. Para el sistema, usted está... Limpian, solo necesito confirmar algunos datos de filiación para emitir el duplicado. Millie y Rivals se miraron. La ausencia de un bloqueo era inesperada. Quizás su padre no había actuado tan rápido. O quizás, en su arrogancia, pensó que ella no tendría la capacidad o los medios para intentar algo así tan rápidamente. La subestimación de él, una vez más, se había convertido en su mayoere aliada. Después de confirmar los nombres de sus padres y su fecha de nacimiento, la empleada mandó a Millie a la cabina de fotos. En la foto que se tomó fue terrible. Estaba pálida, con ojeras profundas y una expresión de agotamiento y desafío. Pero cuando la empleada imprimió el documento provisional, un simple trozo de papel con su foto y sus datos, y se lo entregó, Millie lo sostuvo como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Era feo, era frágil, pero era suyo. Era la prueba de que existía, de que era una ciudadana, de que tenía derechos. Era su arma, su pasaporte para la siguiente fase de su guerra. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo del pantalón de chándal, el lugar más seguro que tenía en ese momento. Salir de la oficina de atención ciudadana a la luz del sol del mediodía fue como emerger de un túnel. La primera parte de la misión estaba completa, lo habían conseguido. En la acera abarrotada, en medio de extraños, Millie se volvió hacia Rivals y por primera vez una sonrisa genuina, aunque cansada, iluminó su rostro. «Lo conseguimos», dijo. Él le devolvió la sonrisa, un gesto raro que transformó su rostro serio. «Te dije que lo conseguiríamos». En ese momento no eran la heredera y el obrero, eran un equipo que acababa de ganar su primera batalla juntos. La victoria era pequeña en el gran esquema de su guerra, pero pareció inmensa. El vínculo entre ellos, forjado en la desesperación y la adrenalina, ahora estaba cimentado por un éxito compartido. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Rivals, ya de vuelta, en modo práctico. Millie miró el documento en su bolsillo. «Ahora, el paso final, lo que nos dará la protección que necesito».
necesitamos una notaría. No tuvieron que ir muy lejos. En el centro de la ciudad, las notarías eran tan comunes como las farmacias. Encontraron una a pocas manzanas de distancia. Un edificio antiguo y serio, con puertas de madera oscura. Entrar allí fue diferente. El aire era silencioso. Olía a papel viejo y cera de pulir. La gente hablaba en susurros. Allí, las palabras tenían peso, los contratos eran sagrados y las firmas cambiaban vidas. El peso de lo que estaban a punto de hacer cayó sobre ellos con toda su fuerza. Esto ya no era un plan abstracto, era real y estaba a punto de volverse legalmente vinculante. Rellenaron la documentación en una mesa de madera oscura, bajo la mirada de un empleado que parecía aburrido de los dramas de la vida. Millie escribió su nombre completo, el nombre que conllevaba tanto peso y ahora tanto dolor. Rivals, escribió el suyo. Ver sus nombres uno al lado del otro en el formulario de solicitud de matrimonio era lo más surrealista que Millie había visto jamás. Lo miró a él, al hombre que estaba atando su destino al de ella por un acto de bondad. Estaba concentrado, rellenando sus datos con una letra firme y clara. Sentía el peso de aquello. ¿Se arrepentía? No podía leer su expresión. Era un enigma, un hombre de acciones, no de palabras, y sus acciones la habían llevado hasta allí. Y llegó el momento. Fueron llamados a una pequeña sala, donde un notario los esperaba. Leyó los términos, las preguntas de rigor, con la voz monótona de quien ya lo había hecho miles de veces. ¿Es de libre y espontánea voluntad que ambos desean contraer matrimonio? Millie miró a Rivals. Él la miró a ella. En sus ojos no vio arrepentimiento. Vio la misma determinación silenciosa que la había protegido. La noche anterior, Anne respiró hondo. Sí, dijo la voz clara. El notario se dirigió a Rivals. Sí, dijo él, la voz grave y firme. Tomaron el bolígrafo. ¡La firma de Millie! Fue rápida y precisa. La firma de una CEO, la de Rivals, fue más lenta, más deliberada. La firma de un hombre que sopesa cada uno de sus actos. La tinta se secó en el papel en estaba hecho. Salieron de la notaría y fueron recibidos por la luz de la tarde. El aire parecía diferente. El mundo parecía el mismo, pero ellos no. Legalmente, eran marido y mujer. Millie sintió una ola de vértigo. Anne lo había hecho. Había ejecutado el plan más loco de su vida. Anne tenía un escudo, pero también tenía unas esposas. Ahora estaba ligada a un hombre que era un completo misterio para ella. Un hombre que había renunciado a su vida normal para entrar en su guerra. La responsabilidad por él pesó sobre ella. No solo se había protegido a sí misma, lo había puesto a él en peligro. La magnitud de su petición, de la aceptación de él, la golpeó con toda su fuerza. Rivals pareció sentir el cambio en ella. Se quedó parado en la acera, las manos en los bolsillos, observando el flujo de coches y personas. No parecía un hombre que acababa de casarse, parecía un soldado esperando sus próximas órdenes. Había cumplido su parte del acuerdo de esa mañana con una eficiencia impecable. Había sido su ancla, su guía, su protector. Había hecho todo lo que ella le pidió y más. Ahora, la pelota estaba de nuevo en su tejado. El plan de emergencia se había ejecutado. La fase de supervivencia inmediata había terminado. Una nueva fase, mucho más peligrosa, estaba a punto de comenzar. La fase de la represalia. ¿Y ahora?, preguntó Rivals, rompiendo finalmente el silencio. La pregunta era simple, pero contenía todo el peso de su futuro incierto. Y ahora, tenían un trozo de papel que decía que estaban casados y nada más. No tenían casa. La de ella era un campo de batalla. La de él, demasiado pequeña para una gaera. No tenían dinero. Las cuentas de ella estaban probablemente congeladas. Solo tenían la inteligencia de ella, la fuerza de él y la extraña alianza que los unía. Para cualquier otra persona, la situación sería desesperada. Pero para Millie, que había pasado las últimas 24 horas en el infierno, tener un aliado a su lado lo era todo. Se volvió hacia él y el cansancio en su rostro dio paso a algo nuevo. Una llama fría y dura de determinación. La mujer que él veía ahora no era la víctima de la fiesta ni la refugiada en su casa. Era la hija de su madre. Era la heredera de un imperio que pretendía reconquistar. El matrimonio no era el fin. Era el comienzo era un refugio. Era una declaración de guerra, el acto final de un día de destrucción y el primer acto de un largo periodo de reconstrucción y venganza. Finalmente tenía una base, por muy inestable que fuera, para empezar a luchar. Millie miró al horizonte de la ciudad, a los rascacielos que representaban el mundo que quería conquistar, el mundo que era suyo por derecho. El dolor todavía estaba allí, un eco constante,
Pero ahora había algo más fuerte en propósito. Ya no solo estaba reaccionando, estaba a punto de actuar. Anne y el hombre a su lado, este extraño marido, sería su guardia de flanco, su compañero silencioso. No sabía si podía confiar en él completamente. No sabía nada de sus motivos, sus sueños, sus demonios, pero sabía que era decente. Y en un mundo de tiburones, un hombre decente era el arma más inesperada de todas. Y ahora repitió la pregunta de él, la voz baja, pero resonando con un poder recién descubierto. Se giró para encararlo, y sus ojos brillaban con una luz de acero. El sol de la tarde le dio en el rostro, y no retrocedió. Parecía absorber la luz, transformándola en energía. El día que debería haberla destruido, que debería haberla convertido en una trágica nota a pie de página en las columnas sociales. En cambio, la había forjado en algo nuevo, algo más fuerte, algo inquebrantable en la perla negra que había nacido de la irritación y el dolor. Dio un paso hacia él, cerrando la pequeña distancia entre ellos en la acera abarrotada. Ahora, Rivals, dijo, y por primera vez sonrió, pero no era la sonrisa falsa de la fiesta, ni la sonrisa cansada de la mañana. Era una sonrisa afilada, peligrosa, llena de promesas de batallas por venir. Ahora, ¿les enseñamos cómo se juega de verdad? No era una pregunta, era una declaración de intenciones. Era el manifiesto de su nueva vida, y lo estaba invitando a sentarse en el trono a su lado cuando todo estuviera dicho y hecho. Rivals la observó, y en sus ojos, Millie vio una chispa de admiración. Asintió lentamente, una sola vez. No sonrió, Anne simplemente aceptó las nuevas órdenes. Se había alistado para ser el escudo de una mujer en peligro, pero parecía haber descubierto que, en realidad, se había alistado en el ejército de una reina guerrera. Y quizás, solo quizás, esa perspectiva era mucho más interesante que la vida de trabajo predecible que llevaba. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía, con una certeza visceral, que no sería aburrido. La alianza estaba sellada, no solo en el papel, sino en esa mirada, compartida en la acera. El matrimonio de conveniencia era un hecho. La guerra contra las familias Fennet y Ashford estaba declarada, aunque solo ellos lo supieran. Eran las dos personas más solitarias del mundo, pero paradójicamente ya no estaban solas. Se tenían el uno al otro. Una alianza forjada en el fuego de la traición y cimentada en la fría burocracia de una notaría. Una asociación basada no en el amor o el afecto, sino en una necesidad mutua de supervivencia y quizás de justicia. Se quedaron parados un momento más. Dos figuras inmóviles en un río de gente en movimiento. El día más largo y terrible de la vida de Millie había llegado a su fin, pero la historia de sus vidas apenas comenzaba. Se dieron la vuelta, al unísono, y comenzaron a caminar lado a lado, sin un destino claro, pero con un propósito compartido. No sabían dónde iban a dormir esa noche, ni qué comerían, ni cómo sería el mañana, pero, por primera vez, eso no importaba. Lo descubrirían juntos, paso a paso. Batalla a batalla eran Millie y Rivals, y estaban listos para la guerra.